Traveler, remember that pit at the bottom of the chasm? You know, the one that the giant pillar smashed into. Sí, me acuerdo. I took a quick peek before we left last time. There was some kind of light coming from inside. Es verdad. Había una cosa de esa. Sí, me parece súper extraño, Paimon. Ya está, vale. Good compañeros, estamos en Genshin Impact. Vamos a hacer la misión legendaria del interludio, ¿vale? Esta misión está dividida en 3 días diferentes, es decir, que una vez que se termine el evento este, ¿vale? La tendréis para poder completarla de forma entera, ¿vale? O sea, completa. En mi caso, lo estoy haciendo antes, ¿vale? Así que la tengo como secretos peligrosos, todas aquí separadas por una misión cada día. Bueno, estas dos son el mismo día, ¿no? Y las dos siguientes, pues un día después. En cualquier caso, van a estar todas de seguida en este vídeo, así que va a ser un vídeo largo. Vamos a ver. Tengo que ir dentro de Sima, vale. No, Paimon me ha dicho que es donde el pilar. Sí, donde el pilar. Encontramos ya un par de cosas de... ¿Cómo se llama? De... Ya se me ha ido el nombre. Hay alguien ahí. ¡Qué sorpresa! Desde aquí veo quién es, pero bueno, ¡qué sorpresa! ¿Quién será? Vale, lo que quiero decir, estuvimos aquí, ¿vale? Después de la misión de... Es que no me acuerdo cómo se llamaba, me sale el nombre de Ketchin, ¿vale? Pero es que no es Ketchin, ¿cómo se llamaba? La exploradora, ¿vale? Que no quería ser olvidada. Vinimos aquí y parece que estaba bastante muerta, ¿vale? O por lo menos desaparecida. No sé si la veremos en esta misión. A ver qué tal. Sí, porfa, el evento, el resto está tirando a hielo. Oye, es normal. Pues ni yo a ti, supongo, no sé qué decirte. Liyue Harbor ha especificado, en fin. Well, to be perfectly honest, this case is a little out of the ordinary. In fact, this is the first time I've ever witnessed the bottom of the chasm. Oh, but before I forget, could you do me a favor, please? If anyone happens to ask about me or my present whereabouts, just tell them you haven't seen me. Están de incógnito todos. Ahora vamos a ver a todos de incógnito, porque Xiao siempre trabaja de incógnito, ¿vale? O sea, quiera que no, siempre va ahí de camufladillo. Así que van a estar todos de incógnito. Bueno, Yelan ya sabemos que va a aparecer, porque bueno, es su evento. Así que va a aparecer eso también. Y tiene pinta de que es una interrogadora, así que también va a ser de incógnito. Todo de incógnito. Tú haciendo algo ilegal. No puede ser. No, no es ilegal. A ver, Paimon, escucha. Se trata de algo legalmente gris, ¿vale? Que no es lo mismo. No, it's not like that. Look, it's quite a long story. So if you could, please just cover for me. I'll see you later. Sí, me da igual. Sí, ya como protagonista no hablo mucho. No creo que me vaya... que me vaya a costar mucho callarme. Bueno, venga, hasta luego. Llego a la actualización poder del cacha. Ahora te lo pongo. No sé por qué le da mala espina a este sitio, sinceramente. Ya hemos matado al bicho y además es un sitio bastante bonito y tranquilo. O sea, rollo, con musiquita de ambiente, que me imagino que en canon también hay música de ambiente, ¿no? ¿Funciona así? Iba a decir que echaba de menos escuchar a Paimon. O sea, iba a decir que lo echaba de menos. Pero es que cuanto más habla... Como que menos de menos la he hecho ahora. Como que de pronto quiero ya que se calle. Después de no escucharla por tanto tiempo. No lo creo, no creo que sea algo ilegal. ¿Y qué problema hay? Nos han acusado de matar a Rex Lapis, por ejemplo, y de otras más cosas que no me acuerdo porque hace ya mucho tiempo. Pero bueno, nos han acusado de muchas cosas, tampoco pasa nada.
Sí, ¿no? Paimon, la única ingenua y complicada aquí eres tú. Voy a hidratarme, por cierto, que me lo han Oh, dicho. hey, you over there. Yeah, you. ¡Anda! ¡La cookie! Digo, ¡Ito! ¡Y la cookie! Perdón, ¿qué pasa? Es que... Someone's coming. Voy a ponerlo en automático, porque si no voy a estar pausando así, sin más. Y va a cortar mucho el rollo de la conversación, ¿verdad? Ah, it's you two. So, what are you two doing in a place like this, huh? Wait, don't tell me. You're on vacation. Tengo un poco de curiosidad por ver cómo sería esta conversación si no nos conocemos de absolutamente nada. Pero si es el único e inimitable Ito. I must say, you two are looking pretty good. Things been going your way lately? Cause I have been doing amazing. Ya te veo, vas acompañado, ¿no? Tienes coleguilla. Ito? Who's that behind you? Hey there, I'm with the Arataki gang. Uf. Kuki Shinobu. No me esperaba Nice esa to meet voz. you. No me esperaba esa voz para nada. Right. I almost forgot she was back there. Let me introduce you to Shinobu, the pride and joy of the Arataki gang. ¡Oh! Another member of Ito's gang! Let me tell you, she's one of Hanamizaka's best and brightest, so of course she's in the gang. Shinobu takes care of practically everything in the Arataki gang. She can protect you guys too, you know? No chilla cuando abre la boca, sí, efectivamente, no chilla. You must be the traveler in Paimon. Sí, somos. Yep, yep. Nice Parece to que meet aunque you, esté en Shinobu. automático sigue habiendo estas pausas súper raras, ¿vale? Es un placer, Shinobu. Podemos llamarla la Cookie, ¿vale? Porque somos colegas, se le puede llamar la Cookie. Es importante llamarla la Cookie, ¿vale? Creo que le gusta. The pleasure's mine. I have a feeling that we'll be working together soon enough. Wow, foreshadowing del banner, en fin. No me esperaba eso tampoco. Ito, if she's the one that takes care of everything La in the promisión, gang, supongo. Ah, bueno, creo que hay then doesn't encuentro, that de hecho. kinda Creo que hay make encuentro her de the ella ya. gang's real boss? Are you kidding? Of course I'm the boss. To the four corners of Teyvat, there is only one boss of Hanamizaka's legendary Arataki gang, me. Okay. Paimon gets the dynamic now. A useless boss with an ultra-capable subordinate. Hey, you know what? Forget it. The average person couldn't possibly understand the dynamics of the Arataki gang. As the Creo que lo leader, entendió I bastante can't bien, let ¿no? myself stoop down to your level. Anyway, have you seen a pink-haired legal mage lady? Wears a goofy hat, knows everything kind of short. ok. Con un gorro muy raro. Uh-oh. ¿O no? Son Her coleguillas, name's en verdad. Yanfei. She's a legal advisor from Liyue. I thought perhaps you two would know her. Hmm. Oh, no. We haven't seen her. We don't know this person at all. No tienes remedio, Paimon. Te delataste con esa reacción. Creo que todos actúan de la misma manera, sea o no real. O sea, creo que no me parece que lo haya delatado por decir que no, riéndose. No sé, me parece bastante normal en este planeta. No Ah, sé, so universo. you have seen her. No? What gave you that idea? Paimon didn't say anything. No, es porque yo te he dicho que la Aw, look at you en fin. getting all antsy. Seems I was able to get to the truth after all. Ahora When es cuando la someone is pillamos, lying, ¿veis? their eyes often start wandering subconsciously. Nos van a hablar de psicología de Anyway, personajes, en fin. don't worry. ¿Sabes lo que I assure mola? you we don't Que es have que no any se le ve a los ill personajes mover los ojos para los lados. So, you guys know Yanfei? Well, Son she, como Furbis. kinda saved my life, so. Miran hacia el centro fijamente, con los ojos abiertos, She saved your sin life. pestañear. Wait, hold on. What are you two doing in the chasm anyway? Lo siento, Paimon es un poco la verdad. Ya estoy. Hola, Franco. Lo siento, es un poco You lento. know Es that un the poquito. Sakoku decree has been lifted recently in Inazuma, right? Sí, por eso estáis aquí. Gracias por la Well, hidratación Shinobu también. wanted to come to Liyue and pick up her graduation certificate. I came along because it's safer to travel in numbers. Graduation certificate? Did you study in Liyue? Yes, I studied law at the Tongwen Academy in Liyue. Unfortunately, the Sakoku decree was implemented just when I was home visiting my family before graduation. So I'm a few years late getting my graduation certificate. ¿No We were caduca? taking care of some errands qué in miedo. Liyue, and the boss got tangled up with some Millilith while we were standing in a line. He was about to get arrested when, luckily, Yanfei happened to be walking past and helped us out. Yep. Oh, Wasn't for qué her, mono, our le está trip to Liyue acompañando a would have recoger ended with sus... me and the slammer.
So, you know, I just wanted to do Diploma, something nice supongo. to show my heartfelt gratitude. But she said she didn't need my help with anything. I thought there's a chance she might run into trouble here on her own, so I followed her here. Yeah, just in case she needs me to come leaping to her rescue. Así que la obligas a que acepte tu ayuda. Así es como... A ver, no me parece mal, ¿qué problema hay? Tú haces lo mismo, Aider, no me vengas ahora con tonterías. What? No, it's not like that at all. Look, I just wanted to protect her, okay? She looked like she was in a hurry, so I thought she must be out doing something important. People can get into trouble when they're out in the world dealing with serious business, you know? I'm just being I know. considerate, really. Sí, intento ser un buen colega. Es un buen colega, está bien. Si no me está guiñando un ojo. That way. A lo mejor quiere que distraiga a Ito. ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡Es esa Yanfei! Perdón. ¡Ah, no! ¡Es un teletransporte! Great, ¡Qué thanks. despiste! I'll go after her. Shinobu, Ah, time to bueno, roll. bueno, será que digo. Fear not, my savior. Ito's coming to your rescue. Appreciate the help. Until next time. Pobrecillo. No quiere decirnos nada. No pensaba decirnos nada. Traveler, did you just send Ito the wrong way on purpose? Huh. Shinobu seemed pretty sharp. Paimon doesn't think you can pull one on her like that. Me imagino que es Or que... maybe she knows that Ito Sí, can eso, be a que big va a darle por nuisance, so saco she's si trying se to encuentran. stop him from bothering Yanfei. Oh, if that's the case, then wow, she really knows how to call the shots. A ver, yo lo pillo, ¿vale? Que quiera ayudarla y tal, no molestándola. Pero es verdad que este sitio es peligroso, ¿vale? O sea, quiero decir, hay un miasma chulo que en el momento en el que lo tocas te pone ahí... Uy, ¿sabes? Te pega el tembleque y te vuelves loco y te vuelves muy ansioso por los hongos también, ¿vale? Pero como una gana por hongos, ¿vale? Unas setas, unos champiñones, te entran un hambre por hongos, ¿vale? No exactamente, ¿vale? Pero bueno, más o menos, ¿vale? O sea, no veo mal que Ito, que está así como fuertote el chaval, ¿vale? Lo ves ahí, lo ves hermosico, ¿vale? No veo mal que quiera ayudarle, sinceramente. Yo lo veo bien. O sea, que está bien, que no quiera darle por saco a la pobre, ¿vale? A la pobre Yanfei, pero que es que igual sí que lo pasa mal aquí, ¿no? Well, at least this way nobody will be bothering Yanfei. If we run into her again later, we should let her know that we helped her out. Alright, now let's go take a look at the crash site from last time. Literalmente ha dicho... Bueno, por lo menos así sabremos que nadie molestará a Yanfei. Si conseguimos encontrarla, podemos molestar a nosotros. ¿Qué cojones, Paimon? Bueno, venga, sí. Vale, venga. Qué ganas de comer hongo. Son lo mejor en mi mente. No, está bien. Sí, una pizza con hongos también, por ejemplo. ¿No? De esos están normales, supongo. Venga. Ten cuidado que te lleven los españoles. Porque eres solo. Gracias. Nunca se espera la Inquisición española, era. No me acuerdo de qué era exactamente, pero bueno. Sí, estoy de acuerdo. Ay. Perdón, quería admirar la música un poquito, ¿vale? Es que ahora va a tocar otra vez escuchar a Paimon y claro, pues... Yanfei, it's here too. ¿Veis a lo que me refiero? ¿Veis el cambio? Notáis el cambio, ¿verdad? Hey, Yanfei, we sent away the people that were following Se ha puesto en you. automático. Oh, Automático. good. Thanks a lot. The guy with the weird outfit seemed super outgoing. Normally I don't mind making friends, but I've got work to do today. Oh, Oh, no quiero so hacer what kind nuevos of work are amigos. you doing in a place like this? Aw, don't tell Paimon you're thinking about becoming an adventurer too. Well, as a legal advisor, sometimes I also have to travel in person. I came to the chasm to deal with a will. Testamento. El de... Well, El de That's la right. I chavala. found a will inside an old book. I'm guessing it was left by Ah, someone pues no. of great Bueno, en fin, importance. claro. It appears he lost a magical device and wished to retrieve it. Perdón, vale, es que estoy preocupado por ella. no No legal sé. advisors have to deal with that kind of thing. O algo. What a job. Will execution is also part of my work as a legal advisor. Of course, cases like this are quite rare. The chasm is not the kind of place you can just waltz into whenever you Sí, want. que estás trabajando de notario ahora mismo, que sí te So pillo, you pilla, do no te he know what entendido. kind of place this is. ¡Anda! ¿Quién será? Ah, I thought I might find you here. No, para decir ya quién cojones es, porque no he visto... O sea, se veía muy misteriosa cuando
Estamos... ¡Dios mío, qué cutre! ¡Dios mío, qué animación más cutre! ¿Qué cojones? Working on in the chasm? I'm sure Liyue's top legal consultant can handle it without my input. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Han puesto... ¿Qué ha sido eso? Por favor, decidme que no he sido el único el que ha estado mirando eso. Soy el único que ha visto esa animación. No, ¿verdad? O sea, la habéis visto, ¿verdad? Decidme que no me ha parecido cutre solo a mí. Por favor, ¿eh? Por favor, tremendo bujo. ¿Qué ha pasado? Es que se ha deslizado, de hecho. Cuando toca el suelo también se ha deslizado. Ya no es solo la animación de caer, que ha sido como la de juego normal, pero menos fluida. Sino que al tocar el suelo se ha deslizado hacia abajo también. Perdón, son tonterías, ¿vale? No sé, pero I me ha thought hecho we'd gracia. established that my legal opinion doesn't count for anything when Yelan's around. Ay. Who is she? This is Yelan. Liyue's, well, let's just say she works in the Ministry of Civil Affairs. I can at least say that much, right? ¿Por qué Anyway, dice? she's a friend of mine. Vale. Sure. Coincidentally, I have something to do here as well. Seems chance has brought us all together. You may not know me, traveler in Paimon, but I've certainly heard about you. ¿Acaso hay alguien que no haya conocido, que no nos conozca en Liyue, por lo menos? You're all here on business, and it's my job to monitor the chasm. According to regulations, I should accompany you. But, as it turns out, I have other things that require my attention. I'm afraid I can't join you this time. You may go about your business. Just try not to make a ruckus. Esta es la justificación a que durante la misión no... O sea, no nos hablase y simplemente disparase flechitas y tal. Sé que no nos conocía. Sé que... No creo que... No creo que podamos decir que nos... O sea, que es de Liyue, sinceramente. Es que es una... Es una ermitaña, ¿vale? No es una adeptus, ¿vale? Que de los adeptus también nos conocen por lo menos la mitad. Pero es una ermitaña. Y aunque Senje no nos conociese, su maestra la había mandado a que nos conociese, ¿vale? O sea, aunque ella no nos conociese, estaba ahí para vernos a nosotros también de forma indirecta, así que no sé. Oh, that's most unfortunate. I was about to ask for your assistance. Bueno, no, Could tampoco you estoy spare yo a también little aquí. time to help me take care of this will? For old time's sake? I don't know. Depends what's in it for me. Fair enough. I suppose even a guide needs to get paid. It just so happens that Madame Ping gave me some nice tea. I'll treat you to a cup if you agree. ¡Wow! ¡Qué Why buen don't you pago! tell me a little Te more pagan about en how you visibilidad got también, here igual que a mí, first? ¿no? Then I'll... Hey, you! Tiene muy buen olfato este hombre, ¿eh? What is he doing back here? I know what you two did. You really tried to throw me off, didn't you? And I thought we were buds. Lo siento, no quería hacerlo. Pero la Cookie me guiñó un ojo, ¿vale? No es mi culpa. Bueno, estas también son mis amigas, así que... A ver, no digas estas, ¿vale? No te flipes. Esta That's sí. close enough. Ni un paso más. Who are you? Sorry, this area is part of the chasm. It's closed to the general public. Are you ¿La Yelan kidding? es racista? I don't see any warning signs or fences. Porque es What gives you extranjero the por right eso. to keep me out? Kid, where there's real danger, you'll never see a warning sign. Paimon never knew this place was so important. Realmente un lugar fuera de común. A ver, me imagino que este es un lugar de minería bastante importante también. O sea, no solo de que es un lugar peligroso como tal, porque hay señores sellados, sino que en cuanto a influencia, ¿vale? Tener los derechos de mina de Sima parece bastante importante, así en general. Es un lugar It's fuera de true. común. This is not a place you can just go in and out of as you wish. No me pasa. That's also why I didn't want anyone to follow me. No quería decirlo justo después de esa frase. Unfortunately, you En fin. didn't listen. The Traveler has done a lot for Liyue in the past, and Yenfei is a renowned legal consultant in Liyue, so I can trust their intentions. As for you two, ¿Qué pasa? Es la Hey, Cookie what's that y todo. supposed to mean? Los You trying to coleguillas. say that I'm not famous enough and my intentions are no good? Sí, eso es I don't exactamente lo know que está your diciendo. background, so I can't give you free passage here. Besides, Yenfei doesn't seem to need your help, does she? Oh. Ha!
How would you know what Yanfei needs? What, are you two joined at the hip or something? Lo va a decir. Right. Anyway, I don't need to be a mind reader to see that. In any case, as a visitor from Inazuma, I'd suggest you defer to a local when in doubt. Stick to the local rules and keep yourself out of trouble. Creo que eso nunca se le ha dado bien, ¿eh? Why, you? No se Please, están llevando nada try bien, not to ¿eh? be so impulsive. She is right, you know. Sí, a ver, tiene razón, pero la forma de decirlo... Oh, not good. Vamos, You really shouldn't start butting heads with Yelan. It's true that we don't know anything about the unique conditions of this place, so we'll heed your advice and leave immediately. But if this really is a dangerous area, seriously, you should put up a sign. Thanks for the suggestion. I'll consider it. Me está cayendo mal. And what if we don't leave? Boss, Then, I'm afraid things might get unpleasant. A ver. Quieren... Allegedly, ¿vale? Quieren presuntamente sacarlos de aquí porque es un lugar peligroso, ¿vale? Y las consecuencias porque sea... O sea, porque no se quieran ir de aquí siendo un lugar peligroso, es que quiere pegarles una paliza. Tal como está sugiriendo, ¿no? Es desagradable. Digo yo, si la preocupación es realmente que es porque es peligroso el sitio, ¿no es mejor dejarlos a su bola, aunque vigilados de alguna forma? ¿Vale? Y así todos salen ganando, porque tú tampoco tienes que hacer mucho trabajo en ese caso, ¿vale? No tienes que pelear contra un señor que te saca 3 cabezas, ¿vale? Para empezar. Que yo entiendo que está confiada de su arquetotipo, ¿vale? Está confiada de su fuerza o lo que sea, pero... Le sigue sacando 3 cabezas, ¿vale? Is that so? You really think you can take the two of us? Wow. Gotta admit, I like your optimism. Ahí está, optimismo Although también. you're friends with the Traveler and Yanfei, I'd still suggest you heed my warning. Thanks for Cuentan that, los but, cuernos para lo de too sacarme 3 bad I'm cabezas, not no estoy tan buying seguro de it. mi If you're afirmación. so strong, then why don't you show me what you got? Venga, hold ¿te vas a on, lanzar la boss. vaca? There's no need to start a fight here. Oh no, I'm going in whether she likes it or not. No, entraré ahí. You think I was joking around, huh? Qué mal ha sonado eso, Hito, por cierto. Pero venga, sí, pelea. Venga, pelea, pelea, venga. Dale ahí. Please, wait a minute, you two. This whole thing started because of me. Why don't you just save me the embarrassment and just... El suelo está temblando, digo yo. Oh, it's a... Hey, stop ¿Y ese trying to grito? change the subject. I'm gonna, Sí que está temblando. No hay peleita. No hay peleita. Me siento muy engañado ahora mismo, sinceramente. Ouch. What happened? Oh, hey, are you alright? Porque a Paimon le duele algo. Literalmente flota. No se puede haber caído por... Bueno, bien, vale, sí. Estoy bien. Acabamos de caer. Ow. Putting my books under me to break the fall didn't help at all. Si es que resulta que los libros son bastante duros ahí en general. This place. Si seguimos bajando, saldremos por el otro lado. Bueno, ahora ya no se pueden ir, ¿no? Ya estamos I abajo. gotta feel that in the morning. Hey, Shinobu, Traveler, and my savior. Is everyone okay? A ver, sabíamos que iba a haber algo debajo de este sitio, ¿vale? Por lo menos que conecte junto con la otra zona por la serpiente mecánica, ¿vale? Por algún sitio se tiene que ir. O sea, no vale solo con... O sea, habrá creado el túnel, ¿vale? Pero fuera de eso... Va a estar aquí, ¿verdad? Va a estar aquí de nuevo la serpiente. Es que tiene toda la pinta, porque es que no podíamos matarla o algo así era. Tenemos que sellarla obligatoriamente. Y esto está justo debajo de donde se supone que tendría que estar. Así que si mis cálculos son correctos, la serpiente está por aquí. ¿Vale? O sea, creo, Well, imagino. this is an unfortunate turn of events. Ah, sí. Hey, so, Y a mí me parece que esto es positivo. how far down did we fall? It seems the ground collapsed during our little confrontation up there.
Perhaps because we triggered the elemental forces. Sí, quizá por eso. Don't look at me. If you weren't so rude, maybe I wouldn't have gotten mad. Who can put up with that kind of dude? It's my duty to stop intruders from breaking into important places. If telling the truth sounds rude, then I'm afraid you're just a little too fragile. Hey, life's too short to give in all the time. No sé con quién estoy Boss, en este I'm momento, afraid ¿vale? you're not going Pero to win this es argument. que sí, vale, no I me suggest entendéis, tengo we cierta stop provoking predilección. her. Hey, whose side are you on here? I'm simply pointing out the facts. I understand how you feel, Yo con but you're making sí. my life difficult by starting random fights with everyone. Looks like Ito can't argue against either Yelan or Shinobu. He's in a real tough spot now. Eito y Shinobu me recuerdan a los otros dos. No, la verdad es que para nada, absolutamente para nada. Paimon siempre se sale con la suya y literalmente nos lleva de la mano hacia donde tenemos que ir, obligándonos a hacerlo porque ¡ay, tengo hambre! ¡Quiero unos palitos de pescado o algo! Así que no, o sea que no, que le puedes regañar o lo que sea, hacer bromas con lo que dice o lo que sea, pero no, para nada, no sé de qué me estás hablando. No y ya. La verdad es que sí, estaría insultando a Ito. You looking for a fight too? Everyone knows you're a bit of an Paimon, cuidado con lo que dice, Calling me an idiot? Oh yeah? Well, you're a puny little flying lavender melon. Ha! Ahí, Ito, dale. lavender melon. Oh, that's it! Paimon's mad! Time to give you an ugly nickname! Bullchucker! You better mind your manners! ¡Torerito! ¡Lo llamó Torerito! Seem to be a Perdón. long way down from where we fell. It's impossible to see what's going on up ¿De qué above. trata el evento? Ni puta idea, sinceramente. It's No tengo ni idea. unlikely we'll be Así que able to no. climb back up that far. We'll need to find another way. I'm sorry to interrupt your lovely little chat here, but I think there's something you may need to know. The chasm is regarded as a mysterious area in Liyue. It was sealed off for years due to a mining accident. Whatever goes on down here, I suggest you remember this. You didn't see anything, you didn't hear anything, and you're not gonna ask any questions. Save you from getting caught up in things you shouldn't know about. Podemos I preguntar won't treat ahora. you as hostiles, and in exchange, I hope you won't make things difficult when it comes to keeping secrets. I'll do what I Esa can es to una find a way pregunta, por out. cierto. Huh? Well, where does she think she's going? No sé, para adelante. No hay muchos Like más she caminos, es said, una zona to cerrada. search for an exit. Chances are that Yelan is the best among us at survival and handling emergencies. No. We should just let her go. Creo que me llevo I'm ese afraid I must mérito yo, ¿vale? apologize. I don't typically disclose details of a client's will to third parties, which is why I couldn't tell you the truth. I'm sorry. I came to the chasm in search of the fantastic compass, Anda. which is mentioned in the will. Many years ago, my client gave this magical device to someone ambitious, hoping that it'd be handy in times of need. According to an eyewitness account, the person who received the device took it into the chasm and has been missing ever since. Throughout history, many wars have been fought in the vicinity of the chasm. Even if that person died in one of the wars, I still wish to do my utmost and find the device and fulfill the client's wish. Yelan's words of caution were not unwarranted. There are dangers lurking in the chasm. Pues I'm cuanto sure más you've all mejor, realized ¿no? that by now. Given that we're all caught in this mess, let's try to find a way out together. Whatever you say, my savior. I'll do whatever you ask. From now on, we're a team. All of us. And as for that big jerk, well... I guess that includes her too. You said Yelan works for the Ministry of Civil Affairs, huh? No sé a quién le ha dicho engreída, si a Paimon o a Yelan, sinceramente. Wow. Her job sounds demanding. Well, that's what she tells outsiders. I can't disclose too much about her identity, but I'd say she's the only person who can handle this type of work. What kind of lame job would have someone go out to the middle of nowhere? Oh, Paimon knows! An adventurer. ¿Qué se supone que hay que responder a eso? O sea, ¿de verdad acaba de tener un momento de eureka?
con esa pregunta. Esto es en serio. No estoy seguro de si está haciendo una broma, se está metiendo conmigo o... Creo que es la cara de Aether lo dice, ¿no? Pero no estoy del todo seguro. O sea, podría significar esto muchas veces. Hey, what's with the face? Oh, did Paimon say something wrong? That's literally what the two of us do, isn't it? Aquí el aventurero soy yo, no tú, Paimon. Supongo. ¿Te acuerdas cuando hiciste la misión de Zhongli y Paimon no tenía voz? Que di... Creo que se la pusieron después que tenía algún bug o algo y se me puso un poco mal el juego. Pero, Dios, ¿te acuerdas? Qué bonito. You're so stingy these days. Oh, just let Paimon be an adventurer by association, okay? Últimamente está muy quisquilloso. Yeah, she's got a point, Traveler. You're Paimon's boss. Take it from me. As a great leader, you should learn to be a little more generous. You know, let your sidekick share some of the glory. Ugh, you really don't understand anything about us. Paimon, don't take him too seriously. He's just joking. No creo que esté yo bromeando, sinceramente. For the sake of Shinobu, fine. I'm the boss, so I'll let it slide. Vale, ¿sabéis cuál es la diferencia? Que él dice, o sea, él dice que como soy su jefe tengo que compartir algo de orgullo con ella, ¿vale? Lo pillo. La cosa es que en tu caso es más fácil porque tu subordinado es competente. Paimon lo que hace es dar por culo, gritar, decir que tiene hambre, mucha hambre, y... Perhaps this was another sealed location, but an undocumented one. What could be in here? Estoy de acuerdo. I've got some food and water on me. If anyone needs some, just let me know. Great! You Y know, quejarse. No me sabía, not pero being bueno, sharpest está bien. tool in the shed, but your subordinate here seems super capable and reliable. I know. Isn't she the best? Hey, I am too a sharp tool. La verdad es que sí le There quedaba, ¿eh? seems to be an entrance up ahead, A lo que quiere, with a pero path sí. inside. Wonder where it leads to. Well, let's go take a look. Ay, alguien me dijo que... ¿Por qué no ponía el juego en japonés? ¿Vale? Que las voces de la mayoría de personajes quedan mejor en japonés. Y yo cada vez que lo pienso, digo... El personaje que más habla de este juego es Paimon, que es una loli chillona. ¿Cómo mierdas pretenden que el doblaje al japonés sea mejor si Paimon es el personaje principal? No quiero escuchar a Paimon con esa voz, nunca. Nunca. Vale, a ver. Estamos fuera del mapa, parece ser. No podemos ver el mapa. Vale, me habéis dicho antes que mire el gacha, ¿vale? Tenemos las armas de Xiao y Yelan, que le voy a intentar pillar el arma para Child en la secundaria. Xiao por aquí y Yelan por acá. Y 21 días de duración. Ay, qué largo, hostia, se me hace todo. Después de este creo que viene el de Ito y la Cookie. Y a ver qué hago yo para no tirar por Ito, pero tirar por la Cookie. ¡Onda! Ah, vale. Ya lo pillo. ¿Va a ser un dominio o algo así? Who would have guessed we'd find a domain entrance in a place like Sí, this? dominio. Lo he puesto en automático para no tener que comerme estas largas... Sin largo silencio. The rocks here seem to be old Liyue mountain rocks. They're similar to what I've seen in books. This domain must have existed for quite some time now. Gasp. What's that sound? Ah, ahora también producen pensamiento. O sea, doblan pensamiento. ¡Anda! ¿Qué tal? It's Xiao. ¿Cómo estás, coleguilla? What are you doing here? Oh, I came down from above. I heard a noise, so I followed it here. ¿Y qué So tal? you're not here by accident. Wanna team up? No, I have something else to do. Es algo importante. I'm looking for someone. ¿Por You mí? shouldn't be here. I would urge you to go back as soon as possible. Ahora sí que se le fue el optimismo a Yelan. Well,
and disappears without a trace. No, por lo menos ha saludado, ¿no? Básicamente. That guy looked pretty tough. Maybe almost as tough as me. Seems like a solid dude. Parece un tipo duro. Sí, la verdad. Sí que lo es. Where do you get your confidence from? Should we really be letting him go off on his own? Oh, he wouldn't listen no matter how much you tried to talk him out of it. He is super tough though, so don't worry about him. Sí, es un Everyone, semidios, así que... keep your eyes and ears peeled from here on out. We don't know what lies ahead, so we have to be ready for anything. Oh, look, I'm happy to say we're all on the same team and everything, but could you cut the little speeches and the whole follow the leader act? I, for one, think I should be able to look after myself. Estoy de acuerdo, la verdad. No. Aquí no estoy con la cookie, ¿ves? No, es que... Okay. Bueno. No me parece correcto. Yalan is just looking out for everyone. You know, Bullchucker, you're a guest here, so maybe try to get along with everyone. Ha! Please, you're not a local either, flying lavender melon. So stop trying to sound like one. Todo correcto, sinceramente. No he dicho nada ni medio erróneo. Vale. Entra en el dominio. Ay, ¿por qué se meten con Ito si es el mejor de los de aquí? Es que es mejor que Yanfei ya también, o sea, no sé. Está bien. Venga. Me parece bien que hayan puesto un dominio para no tener que poner un mapa extra y tal, porque me imagino que poner más mapa y tal para esto, pues es un coñazo, ¿no? Por el tamaño, ¿no? Pero no veo por qué han puesto la entrada al dominio aquí en vez de fuera. Pero bueno. Bueno, es que me he perdido. Han venido todos los chavalines. Han venido todos a jugar aquí a la Sima por algún motivo. Y poco más. No sé si me van a dar a Ito. Me gustaría respetar un poco. No estoy seguro si esto es una buena idea. No sé si me van a dejar a Ito. Creo que... Me imagino que no. Es que quiero usar a Ito, que lo he visto ahora y está por aquí. Vamos a usar a Ito. Lo que sí, debería meter healer antes que Zhongli. Debería meter healer antes que a Zhongli porque no me fío de mis capacidades, así que vamos a meter a Penet, ¿vale? Tengo un juego en japonés, sinceramente, porque no suena tan chillona, suena más natural. A ver, que suene más natural no implica que no suene más chillona. No se niegan una a la otra, ¿vale? No te has perdido mucho, básicamente estamos en Sima, se ha roto una piedra y de pronto estamos en un dominio. Labyrinths like this are unique to Liyue. This place is actually pretty cool. If we weren't in such a hurry to get out, we could kick back and enjoy the scenery a little. Portal de resurrección. Oh. Let's roll. Creo que me voy a confundir de tener a Ito en el grupo, ¿eh? Ouch. All these twists and turns remind Paimon of Dios, qué the mareo. domains we've been to before. Could there be an Adeptus here? A ver, mínimo está seado, ¿no? ¿Eso cuenta? Vale. Podemos hacer así. Porque hay Gilitrulls aquí. O sea, es normal que aquí haya esto. Me imaginaba que hubiese torretas, por ejemplo, que hubiese mecanismos, ¿vale? Pero... Gilitrulls. ¡Hay cofres! ¡Cofres y son de Liyue! Cuidado que nos encontramos con la última borla aquí, ¿eh? Cuidado. Cuidado que nos encontramos la borla. No sé qué... no ha sido un cofre común, ¿eh? Ha sido uno de los sofisticados. No estoy seguro de hacia dónde tendría que... Es que no me lo indica muy bien las salidas de este sitio, pero creo que la idea es que por allí haya salida también, ¿no? Fin del sufrimiento. No, la verdad es que no lo creo. Voy a darle la vuelta. Voy a darle la vuelta. Vale. Ha contado. Es que necesitaba una entrada por aquí para darle la vuelta, pero no sabía cuál era cuál. Ay, es que solo me falta una, ¿sabéis? Perdón, la borla. Teamwork is dreamwork. Ah.
Me puedo lanzarlo, quizá. Buena esa, ¿os ha gustado? ¿Os ha gustado, no? No sé si debería mirar primero por dónde ir. Qué rara combinación, ¿no? O sea, que entiendo que estos son todos bichos de Liyue también, ¿vale? Han aparecido también en los Gitrus de antes con el escudito de piedra y tal, pero aún así lo veo un poco raro. Vale. Ah, los dos son de fuego. Desafío completado. ¿Ya está? Bueno, cofre valioso. No ha colado, parece. Ya está, esto es el dominio. Vamos a salir de un dominio a otro. Ahora hacerlo play, ¿qué tal? Wait, this ain't right. Estamos donde antes, ¿no? A ver, es un portal, podemos acabar de vuelta donde queramos. Yes, this is exactly where we started. But we couldn't have taken a wrong turn. We were headed in the same direction the entire time. We never turned around. A ver, hemos girado el That's mapa, what I podría thought ser, ¿eh? too. Traveler, we were going the right way, weren't we? En efecto, creía que íbamos en la dirección. ¿Habéis visto cómo me está pidiendo consejo? Está pidiendo por mi opinión. ¡Somos coleguitas! ¡Somos coleguitas! En efecto, creí que íbamos en la dirección correcta. How strange. There's a legend in Inazuma about a merchant who was tricked by a Bake Danuki one evening and kept circling around the same place the whole night. Even by dawn, they still hadn't found a way out. Yeah, Paimon's heard that one before too. So we're all familiar with the story then? Good, because I'm pretty sure that's what's happening to us right now. But fear not, I happen to have a certain sidekick who can exercise yokai and spirits and whatnot. Ah, igual para eso ha venido aquí Xiao, para exorcizar cosas. Unbelievable. An Oni who's friends with an exorcist? Huh. What an open-minded guy. For the boss, ignorance is a virtue. You're up, Ushi. Go get that spirit. ¡Oh! ¡Mira qué mono! This is Ushi, an auxiliary member of the Arataki gang. ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo baila! Madre mía. Yo también vería cómo es que está exorcizando. Ushi says hello, everyone. Así. You can just call him Ushi or Beefcake. Yeah, he's got a keen sense of direction, so I'll let him lead the way. I didn't know gangs could have auxiliary members. This does not have the trappings of something that's Ese culito. You're telling me. All right, go Ushi. Go find us a way out of here. A ver, ese puto toro de los cojones quita 50.000 con un golpe en mi hito, ¿vale? Que no está especialmente bien montado. ¡Mira cómo se desliza! Mu, mu, mu. What's Mu. that? Oh, really? Oh, no way. What's wrong? Torito guapo. Ushi says he searched everywhere, but there's no exit. That doesn't add up. If we were able to come in, then there must be a way to get out. Here, let me take another look. A ver, entramos por arriba y no está mirando para arriba, Has ¿no? anyone else No noticed puede girar la this? cabeza como los We cerdos, ¿no? initially thought we fell here from above. At that time, there was a way out high overhead. But now, it seems even that exit has disappeared. Ah, qué putada. Eso sí es Inexplicable una if you putada. ask me. It seems there's more than meets the eye with these underground structures. A ver, yo puedo teletransportarme en cualquier momento, no tengo problema. I'm gonna pero- take another look around. Everywhere we look, there are just more and more rocks. Maybe we've just misremembered. Maybe this isn't the place we started from. What? You scared now? Me parece que está asustada desde el principio, Ito no te... ¿Y ese ángulo? Mu. Oh, yeah? Mo. Well, Ushi also thinks you're scared. It's okay. Don't be scared to admit you're, scared. You've got us here to protect you. Papá de Maimon.
está bien. O sea, mejor que cuando habla. No temas, Paimon, yo estoy aquí. We can't just sit here twiddling our thumbs. Let's keep looking for a way out. Shinobu, you stay here with my precious savior. I'll Literal, take me the acabo de traveler despertar porque tenía serie esta en and directo. Ay, Paimon me acabo de with recordar me. una cosa. Got it. Be careful, everyone. Please, there's no need to keep calling me savior. Just Yanfei is fine. Mr. Arataki, it seems that as the head of the Arataki gang, you possess a strong sense of leadership. Ah, too kind, too kind. And just call me Ito. Since we're a team now, we should have each other's backs. Paimon, if you feel scared again, I can cover your eyes for you. ¡Oh, qué mono! Ayuda incluso a Paimon, que no se lo merece. Seems there's really no way out. Perdón. Moo. I can't shake the feeling that there's something off about this place. Boss, did you guys find anything over there? No, nada. Not only that, I could have sworn I saw some shadows moving a second ago. This place better not be haunted. No, no, embrujado no está, sino el torito se hubiese encargado. Paimon just can't help it. Ito, you're an Oni. Doesn't it kind of mean everywhere you go is haunted? No, ignore the red horns, okay? I'm talking about spooky, floaty ghosts. Now you see them, now you don't kind of haunted. De esos en Liyue hay bastantes, estoy con él. Sí. Ito, are you afraid of ghosts? ¿Miedo? No, 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 es No, respeto. boss, you've been found out. No, 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 es respeto, Cookie, no empecemos. What? Respeto. Me? No way! What, are you kidding? Stop joking around. Seriously, though. Buenas noches, Geo. Looking at you, Paimon suddenly doesn't feel scared anymore. Hey, Bullchucker, if you're scared, Paimon can cover your eyes for you. ¿Veis por qué me refiero con que es un insulto para Ito llamar a Paimon Ito? O sea, mientras que Paimon estaba asustada, ¿vale? Y Ito creía que lo estaba, él genuinamente ha dicho, si quieres puedo intentar taparte los ojos, porque no se le ocurría, ¿vale? Literalmente no se le ocurría otra forma de intentar ayudarla. Y mientras tanto, la puta Paimon de los cojones, cuando ve que Ito puede estar asustado por algo, lo que hace es meterse con él diciendo, ¿tiene miedo? ¿Comprendéis a lo que me refiero? O sea, ese dinamismo no encaja, ¿no? No encaja guay. ¡Ay, puta Paimon! Maybe I should make better use of my time. Estoy de acuerdo, sí. Porque si no va por unas rocas. Me saca unas ramas. Add a little salt and some pepper. Nos van a dar una receta nueva. ¿Estás asando calabandas? Yeah, roasted lavender melon is delicious. You can try some when it's done. Vale. Oh, right. There are two types, sweet and savory. Which would you prefer? Me apetece salado ahora mismo. All right, you can try them both then. It's important that we remain calm, especially when we're in the throes of a tough situation like this. If I'm reading the situation correctly, there seems to be some secret here that the boss and I are not supposed to know about. Don't worry. La I'll Yelani distract se ha the ido hace un boss while rato. you discuss things with the others. Oh, I thought I smelled something cooking. Would you Hay like aire some, aquí. Yanfei? Me preocupa un poco el Thank you, oxígeno. but I'm not hungry. You guys go ahead. Oh, and by the way, I haven't seen you in a while, Shinobu. Yeah, it has been a while, hasn't it? ¿What? The last time I saw you was when you taught one of my classes as a substitute while I was studying in Liyue. Ah, se conocían. Vale, Substitute perdón. teacher? Ah, yes, now I remember. It was during winter, wasn't it? Yes, I remember everyone said your lecture was very interesting. Now that I think about it, I should call you senpai. Ooh, I like the sound. Perdón. Lo he dicho senpai. Perdón. Who would have ever guessed that we'd get caught up in such a dilemma No together? esperaba eso, ¿vale? It must be fate. No esperaba escuchar un senpai con un acento inglés de esa manera en este momento, ¿vale? No me lo esperaba para nada, perdón. Con que Yafei también da clases, esta mujer lo tiene todo. Not only that, she's funny and engaging while she speaks. Needless to say, she's Escalofrío. very popular among the students. Oh, I'm flattered. I see everyone is still here. Madre mía, parece que te alegras de Aloy, vernos, Yelan, We joder. split into groups and searched the area, but there are no signs of any way out. ¡Mira cómo va el How culo! about you?
Did Mira you ese culo. manage to find anything? Es que no están diciendo nada importante, así que... And though I'd prefer not to say it, we'd better mentally prepare ourselves. If we can't find a way out, we may be stuck underground for some time. Mira ese culo. Vaya culo, I think ¿no? you might be right. I understand. An underground space with an Que se pone a entrance and no bailar en la exit. cinemática, no It just puedo. doesn't make any sense. I'll figure something out. Just give me some time. If anyone happens to find a potential exit, please be sure to take every precaution before exploring further. Sea también está aquí. Es verdad. Vamos a gritar Jumanji, venga. Hey, traveler, what's with the serious face? Do you have a plan? ¿Tienes un plan? Estaba pensando que Sea también está por aquí, ¿recuerdas? Oh, right. Do you want to get in to help us? Valdría la pena intentarlo. Se teletransporta literalmente. Que nosotros también, ¿no? Si vemos que estamos en algún problema, me imagino que podemos teletransportarnos fuera de este sitio. Y yo qué sé. Dejar que estos se mueran de hambre porque no pueden usar los teletransportes. Sure, let's give it a shot. ¡Jumanji! Casi. ¿Seao? No response. Paimon thought Xiao would come no matter where we are. Igual no estamos en Liyue. Does that mean even Xiao can't sense our presence here? A ver, igual pues está ocupado. Lo que me hace curioso es que la gente esta les está escuchando mientras gritan. Me pregunto por qué será lo que pasa con este sitio. Me estoy diciendo ahora dentro del mundo. Menos mal que no está en automático. Que normalmente le dejo el mundo abierto. Un momento. No, sigue sin haber mapa. El minimapa muestra dónde está la gente. Diría que Jelan tiene que ser la última con la que hablemos. O sea, no obligatoriamente, no, pero tiene que ser la última. Who could have ever guessed we'd get trapped in a place like this? It's quite the predicament. For all the studying I've done in my life, all I know is how to land people in prison. I don't know the first thing about breaking out of one. I've even made a contract with my father to live a happy life. I can't give up hope now. Try and stay positive. At least I've explored a new place and seen more of the world while reuniting with some old friends. Yeah, there's still a silver lining, I guess. La esperanza es que has tenido una buena vida. Esa es tu esperanza, Janfei. ¿Estás bien? ¿Quieres que hablemos? ¿Qué pasa si te vas? Creo que hay un icono ahora. No, por lo menos aquí se ve algo. Sí, te puedes teletransportar a la cosa esta. Que como esto es una zona cerrada, parece ser que te podrás teletransportar, pero poco más. O sea, no hay ninguna imposición especialmente rara. Por cómo está estructurada la esta, no se puede escalar. Está como muy empinado, metido hacia adentro y tal, así que no parece que se pueda escalar. Podría intentar meter a Zhongli e Ito al mismo tiempo, quizá, para poder llegar. Ahora intentamos, sí, podemos intentar cosas, ¿no? That's it. I want to take another look. And this time, I, Arataki, the one and only, will... Boss, Dime. Whoa. What's up, Sourpuss? time for some roasted lavender melon. Huh? We're trapped in a life and death situation underground, and you're telling me it's time for roasted lavender melon? Estoy de acuerdo. Interesting. Mumu. You hear that? Ushi says you're completely right. Wait, hold on. Whose side are you on, Beefcake? Torito guapo. Le llaman Torito guapo. It's important to stay replenished. We must keep our energy and morale up in preparation for facing the unknown. Even Ushi knows that. Fine. You two... hey, are you already eating? A ver, hay tres. Ve cogiéndolo rápido. Well, hold on. Is it still warm? Oh, that does smell good. Yeah. We'll have a quick snack, and then we'll keep looking for a way out. Hey, don't eat them all. Leave a couple for me. Hay que darle azúcar al cerebro para que siga pensando con esa cabecita. Y creo que en una misión se menciona que Paimon tiene múltiples estómagos. A ver, recuerdo aquello, ¿vale? Pero es que creo recordar que lo decían como broma, rollo, que lo decían como... Paimon tiene muchos estómagos para comer lo dulce y lo salado. No sé, al mismo tiempo. O sea, algo así. No recuerdo que fuese nada especialmente de... O sea, A walk would be nice. real. No sé. Sí está bien, supongo. Vamos a intentar hacer lo que os he dicho. Right. Here we go.
Vaya por Dios. No puedo tocar las paredes. No me dejan tocar las paredes siquiera. Eso es nuevo. A ver. O sea, si veis, no me deja ni engancharme a la pared. Vale, bueno, está bien. Haberlo intentado está bien, sin más. Vale, nos queda Yelan. No podemos salir mirando hacia arriba. Parece ser que estas piedras como que resbalan, ¿vale? ¿Cómo lo va a escuchar Xiao si ni tiene voz? Es verdad, cuando ha gritado no ha dicho nada. He dicho yo, Jumanji, por si... A ver, sé que soy un buen doblador, ¿vale? Es posible que os hayáis confundido, teniendo en cuenta que no conocéis muy bien la voz de Aether, ¿vale? Pero era yo quien estaba gritando Jumanji, ¿vale? O sea, por si habéis confundido, he sido yo. Es posible que, claro, como no ha habido audio en el juego, Xiao no lo ha escuchado. Eso puede haber ocurrido. Our situation Bien, ¿no? is grim. There doesn't appear to be a way out for now. We should be prepared to stay for a while. Fortunately, we don't seem to lack supplies, and even our motley crew has people who can keep their cool when the stakes are high. Just focus on taking care of yourselves. I'll figure out the rest. Tengo el inventario lleno de comida y cosas, no creo que haya ningún problema. Interactúa con el misterioso tablón de madera en el lugar indicado para acceder al territorio estratégico, donde podrás participar en desafíos de combate. ¿What? Estamos atrapados en una puta cueva y me estás diciendo que me ponga a hacer minijueguitos de mierda para... ¿Es alguna broma esto también? Eso no pega ni con cola, ¿qué cojones? Espera hasta el día siguiente. Vale. Uy, ¿esto qué? Ay, ¿de quién es el cumple? Ah, es el cumple de Paimon. Paimon tiene cumple, vale. Ah, y es el cumple de Ito y Paimon. Cumple el mismo día Ito y Paimon, vale. Eso sí que no lo sabía, vale. No, solo me dice hasta mañana. Así que voy a ponerlo aquí. Ya me pone ahí que Yanfei tiene algo que decirme. Venga. Oh. There's nothing for Paimon to do here. So boring. Oh, Es bueno que se aburra simplemente. Ay, querrás decir flotar. No sé si de verdad en Loren no podemos salir de aquí porque tenemos los teletransportes, ¿vale? O sea, forma parte del universo, así que no sé muy bien cómo funciona esto. All right, fly free then. Basically, Paimon just wants out of here. Ya ha pasado un día entero. Just a day? No, it feels like we've been down here for months. Más bien no. O sea, prometido. O sea, no llevamos meses, no. A ver, podría haber estado bien si esto hubiese salido, o sea, la fase 1 hubiese salido en la anterior versión, pero poco más, ¿eh? Maybe not months, but at least like 20 days, surely. Ne. Yo, thought I heard you chatting over here. ¿Están intentando hacer algún guiñito con el tema este de que se haya retrasado tanto la versión con lo de los 20 días o algo? Porque no sé si lo estoy pillando, en fin. Oh, hey, Bullchucker. Hola, ¿qué tal? Well, everyone, I just completed another survey of the surrounding area. Still nothing has changed today. Wow, en fin, está muertísima, está como yo ahora mismo. He terminado de examinar los alrededores otra vez y nada ha cambiado. Here, have some water and take a rest. Ahí está, sí, le hace falta. Thank you, Shinobu. It's easy to forget to keep hydrated down here. Ya sabéis, hidratados. I want out! All I want is to cruise the streets and have beetle fights again. Boss, remember there's your image to consider. But it's so boring. Walking around this hole every day. If only I could slurp some ramen and see the beautiful flowers again. Ramen? Wait a minute. Speaking of ramen, Traveler, are you hungry? No mucho, hemos comido ahora balbayas de estas asadas con sal. I'm not hungry either. But let me pose the question this way. Who is the biggest eater among us? Paimon. It's definitely not me. Paimon. No hay ninguna duda, ¿no?
It's definitely not me. If anyone, it's this one right here. What are you looking at Paimon for? ¿Por qué saca este tema ahora? Are you hungry? No. Paimon's not hungry. ¿Cómo que no tiene hambre? Vale, uy, está pasando algo malo. Está pasando algo malo, Paimon no tiene hambre. If that's the case... Huh? What am I missing here? Paimon dice que le han pasado al menos 20 días, pero no tiene hambre. Yes, I heard that too as I was walking over. The question is, how can you not feel hungry, even after 20 days? A mí me da la impresión de que solo ha pasado un día. A ver, el Traveler creo que la percepción del tiempo la puede tener mal, ¿vale? Teniendo en cuenta la edad que tiene, ¿vale? Yo no quiero decir yo nada, pero es que es un poquito mayorcito, ¿vale? El Traveler, puedo entender que la percepción de horas y tal para él no sea la misma. That's also strange. Of course, everyone has different perceptions of the passage of time, but how could one person feel like it's only been 1 day and someone else 20 days? Yeah, now that you mention it, I feel like we've been here 3, 4, 5 days, but I don't feel hungry or thirsty at all. A ver, igualmente, si hubiese pasado un día tendría hambre, Because I was hungry. Pero bueno. I just wanted to keep our spirits up. I was planning on saving our rations so we could survive a few more days, but I haven't really felt hungry since. Now that I think about it, not only am I not Esa fruta hungry, tiene que estar ya but I don't feel any real quemadísima. signs of fatigue either. Whether I sleep or not doesn't seem to have any effect on how I feel. Yes, I concur. Resting doesn't make me feel more refreshed, and staying awake doesn't make me any more tired. Very peculiar. It's almost as if our physical state has been suspended. The more you say, the scarier it sounds. Paimon doesn't even want to think about it. ¿Esto no es algo bueno? ¿No significa que no vamos a morir? Me pregunto si Xiao también se siente así. What's wrong, Traveler? Did you think of something? No. No pudiste llamar a Xiao. That's Bueno, pretty creo que te weird. escucharon. Sounds like the Pero little bueno. dude must be in danger. But he is an Adeptus. This kind of situation should be no trouble for him. I fear that this problem underground is bigger than we thought. I found something, everyone. No, ¿tú cuántos días que I dices just discovered a new dices que han path over pasado? there that No sé seems to hablar, lead to madre an mía. unknown Se area. me apaga el cerebro. You mean a way out? Oh, finally! Vamos a ver. Yay, you found something. Oh, please, please be the exit. Va a ser una piedra. Espero, si no, I estaré still muy suspect decepcionado. things can't be that simple. We should all stay prepared for whatever comes. Paimon doesn't see anything out of the ordinary here. Appearances can be deceiving. As I was examining the wall just now, I noticed there was something unusual. Es about una this. piedra, le he acertado Seems to por me that it's perfecto. been Bueno. created using some illusory magic. Hidden behind it lies a passageway. Whoa. Y ya está. So there really is Vale. a path behind here. Gotta hand it to ya. That sure wasn't easy to find. But at least we can finally get out of here. Ay, gracias, Yelan. Venga, vámonos. Ceylon's determination and eye for detail are certainly impressive. Not to mention, you've hardly had any rest the whole time we've been trapped here. It Estos doesn't últimos matter. días. I'm not tired. Well, given we're already here, we might as well go in and explore. Right behind ya. Paimon can't wait to get out of this place. Vale. O sea, y ya está. Había una pared oculta, rollo a lo Dark Souls, y ha dicho, voy a darle. Y ya está abierto. Pues ya está. No sé muy bien qué es lo que implica que seamos inmunes al cansancio, pero bueno, elemento recomendado. Sabiendo que el elemento recomendado es Geo, me da un poquito de cosa meter a mi Hito, porque es posible que vayan a darme a Hito. Venga, me gusta más mi Hito que otros hitos, ¿vale? Así que vamos a dejarlo así. Símbolos. Los símbolos de la plataforma tienen distintos colores y patrones. Puede que emparejarlos sea la clave para resolver el acertijo. Emparejarlo. Vale. Vale. ¡Oh! ¡Qué mareo! Vale. Bossy, is that you? Vos eres tú. Did anyone else just hear that Ese era voice? Xiao, ¿no? It sounded super creepy.
Vale, hay algunos que me hacen daño. Vale. No sé si he acertado o qué, pero bueno, no me han matado dándole a eso. Hamburguesitas si me hacen falta, ¿eh? ¿Por qué dragartos? Pero, en fin. Be still. Ay, igual el símbolo al que le he dado... Es que le he dado de casualidad, así que no sé muy bien. Igual el símbolo al que le he dado era el que aparecía en la primera plataforma. Los dispositivos atrapaluces de la plataforma emiten un haz de luz sobre la plataforma de enfrente. Utiliza estos dispositivos para controlar la posición y dirección de los haces de luz. Utiliza los haces de luz para iluminar los símbolos grandes de la plataforma de enfrente y activarlos. Vale. ¿Cómo los controlo? Vale. Vale, creo que va a ser este así. ¿Verdad? Sí. Uy, me quedé enganchado, por Dios. A ver. Y este así. Ahí está. Sí, es el mismo símbolo, vale. Por eso lo he acertado. Ok. Va, pues ningún problema. No creo que vaya a poder saber lo que estoy haciendo si lo hago todo de seguida. Así que voy a pasar siempre por la plataforma de en medio, ¿vale? Creo que me va a ser más sencillo hacerlo así. Vale, este es una Ra. Pone Ra, ¿vale? Ahí pone Ra. El dios este chulo. No. What? Get me. Don't fight. Is some sort of battle taking place here? I wonder who could be involved. A ver, la voz es la misma de Xiao. Lo que pasa es que, claro, le pone el eco este chulo. Vale. Y el Ra, ahí está. Vale. Creo que me hubiese sido mejor poner a Zhongli en estas condiciones, la verdad, pero bueno. Mind the deluge. It's showtime. Sí, me hubiese sido bastante mejor poner a Zhongli. Vamos a pasar un poquito, vamos a usar al fuerte, ¿vale? Que Ito está bien, ¿vale? Pero no es lo mejor que tengo, no voy a engañar. No creo que me diesen a Ito, ¿eh? O sea, por cómo es el dominio y tal, de que no es que necesite... De que no es que necesite a Ito concretamente, ¿vale? Rollo... No necesito a la vaquita, ¿vale? Que simplemente necesito un geo para reventar los escudos y tal. Es un poco... Sería raro que me lo dejasen. Venga. Ra. No es muy complicado este puzzle, sinceramente. Está bastante curioso. No esperaba a los de luz por aquí. No sé qué pasa si toco a los otros, pero... Vale. Diría que este aquí. O sea, solo los estoy midiendo básicamente por el tamaño de... Por el tamaño del halo este. O sea, ¿cómo se llama? De separación. Ahí está. Y ya está. Ya tenemos Ra. No sé si voy a poder identificarlos todos así a la primera, porque me voy a estar pensando en otros de estos, pero bueno. Este parece una corona, ¿vale? Ahí. Como todos son del mismo color. No. It's still alive. Why would you become like this? I
won't attack you. That sounds like Xiao. Sí, Could he be ahí in está. trouble? Whoa, sounds like someone forgot to invite us to the fight. Let's go and help him. Yeah, but Vale, ¿cómo la ayudamos? him. Esto aquí. Y aquí. Vale. Por ahora no tiene nada de difícil todo esto. No estoy seguro de si... ¿Cómo se llama? De si tiene algún tipo de orden, rollo los bichos que aparecen y tal. Va a ser más difícil ahora. O ya he hecho lo difícil, cosas así. Porque parece que puedo hacer esto en el orden en el que me dé la gana. Venga. Oni coming through. No está siendo nada complicado, la verdad. O sea, ni el puzzle ni los bichitos está siendo muy allá. Ajá. Ah, mira, este me lo ponen ya hecho, básicamente. Vale. ¡Ay, qué manía con el quedarme estancado en las lucecitas! Ahí está. Vale. Nos queda uno. Ay, qué penita no haber elegido a Zhongli. Bueno, no pasa nada, está bien. Está bien, está bien, está bien. Vale. Y nos falta... ¿Es PT o PF? O sea, o FT, perdón. ¿FT mejor? No, PT. Sí, PT. Ese símbolo es PT. Vale. PT. Rano. PTF. Y me queda un PTF. ¿Dónde está el PTF? PTF. Ahí está. Ah, esto lo considero más fácil que lo otro, así que perfecto. Vale. Los dragartos me son un coñazo bastante más fuerte que estos. Kamisato art. Suyu. Ups. Attaboy. Vale. Burn. Bueno, parece ser que este va a ser el tipo de dominio que metan ahora en el evento, ¿no? ¿Cuántas lucecitas? Vale. Pero todo eso es cuántas hay ya. Sí, hay muchas. Vale. Ese ahí. No me haya atascado por una vez en mi vida. Y ahí está. Ay. El puzzle está bien, es simplecillo. Está bien. Vale, no tengo que ir Seems to be leading allá. to another platform. Let's go and take a look. Venga. Me gusta mucho la transición esta. Marea un poco, ¿vale? Pero me gusta. The ground has dissolved. What's down there? Is that little dude called Xiao down there? We gotta help him. A lo mejor tu colega sí. Something's not right Perdón. here. Mi colega sí está por ahí. It preocupado. appears to be a small fissure. What can you possibly find inside? It can't be a living person, can it? Por hablar. Conqueror of demons? Hola. Xiao, is that you? Quit trying to scare us, okay? Wait, is this some kind of illusion? Paimon can't touch him. Es un fantasmilla. Conqueror of demons, can you hear us? Yi, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Está guay. Sigues vivo. Hello, little dude. Anyone home? He isn't responding. Es verdad que es bajito, ¿vale? No se lo puede negar. You. Dime. Oh, he finally Yo. said something. Oh, We followed your voice and found you here, but it's kind of strange. We can't touch you. How did you become an illusion? Convertido. An illusion. talk No se about está comunicando y ya. coincidence. We were just thinking you went missing and stuff, and
and then we heard the sound of you fighting. Pretty lucky we found you, if you ask me. You didn't get hurt, did you? A coincidence. Wait, Eh, something's not right. Something's wrong with this domain. Leave now. vale, Get out of there. no sabemos cómo salir, ¿vale? Que yo lo siento mucho, pero que no sabemos cómo salir todavía. ¿Estás herido o algo? If he can, we should have him regroup with us as soon as possible. Tell us what happened and where you are now. We'll come find you immediately. No, your safety is the top priority. It seems this space can... Es como si este espacio pudiera. Cuidado, que puede. It sounded like he might be injured. We need to go help him. No parecía herido, The sinceramente, only pero bueno, option we vale. have to explore any further is through that entrance over there. Parecía preocupado por He's nosotros, injured más and bien. telling us to be careful? It's not like we're in any danger here. Anyway, the secret behind whatever's going on should be in this cave, right? Don't worry, little dude. Ito's on the way. Venga, va. Boss, please don't go charging ahead. You're an Oni, not some hunting dog. A ver, más o menos lo Don't mismo, ¿no? worry, I'm invincible. Ah! Oh, my butt. Joder, pobrecillo. Pretty deep. Be careful, everyone. Parece bastante profundo, solo se ha hecho daño en el culo, ¿no? ¿Cuántos segundos ha estado gritando? ¡Ah! Uy. ¿Cómo se ha hecho daño en el culo si hay agua? En fin. No sé. Hito. No, ¿eh? No, no me parece bien. No sé cómo has caído aquí con el culo, pero... Oye, por favor, ¿eh? Gracias. Me han puesto al Traveler, por cierto, automáticamente. Well, Bullchucker, how's your ear? ¿Cómo está tu It's culo? fine. Ugh. My butt is tough. Go ahead. You can cry if it hurts. I promise I'll try not Vaya to laugh. estofa. Perdón. What do you mean try not to laugh? You should be feeling some serious sympathy for me right now. But wouldn't feeling sorry for you be a violation of your dignity? Besides, it's harder not to laugh when I'm not the one in pain. No. Le ha tocado el culo. Le ha tocado el culo. Le ha tocado el culo. Esto es acoso sexual, ¿eh? Paimon, tú callar, ¿eh? Don't laugh. It's okay, everybody. If you want to laugh at him, just let it out. Muy mal, ¿eh? Don't you have a heart, Shinobu? Oh, and people think I'm the monster. Wait a second. Xiao's not here, but... ¿Es eso una puerta? Seems Sí. a little out of place here, don't you think? Maybe it's some sort of, I don't know, an emergency Es como las shelter? puertas de Encanomilla There was a también. picture book I read once that said nice people sometimes build cabins in dangerous places so that anyone in trouble can take shelter inside. Our little dude must be inside then. Sí, ha construido él esta puerta. Eso es lo que I quiere wouldn't decir, be ¿no? too sure about that. Any person with a normal sense of danger wouldn't be so optimistic. Wow, Bullchucker. Looks like your subordinate is telling you what's what. A ver, es que da un poco igual. Es una puerta y aquí no hay nada. Así que va a haber que a entrar por ella igualmente. Alright, watch and learn, Shinobu. This is why I'm the boss and you're the deputy. If no one is macho enough to open the door, then allow me. ¿Va a abrirla a puñetazos o va a darle de verdad al dispositivo? Espero que el dispositivo. Va a intentar abrirla a puñetazos, ¿verdad? Once this Hito. door's open, we are out of here. Hito, que hay un botón. Hito, que hay un botón, por favor, ¿eh? Hito, que tienes el botón a menos de 10 centímetros de ti. No hay nada que decir, la verdad. Bueno, por lo menos lo ha visto, ¿no? O sea... Anda, unos cereales... Pues igual sí que estaba refugiándose aquí. You heard me. Get out of here. Oni malvado. Am I seeing things, or was there someone behind the door? Nah, can't be. You're just saying things. Beans, además. Why Eran don't we just open the beans. door again and see? Vale, creo que va a ser diferente lo que salga Alright, I'll open it. dependiendo de quién la abra, ¿verdad? Esta puerta representa sus miedos. Son beans. All you do is goof around all day. You're a bad influence to our child. Be gone.
Those esperaba que saliese people are corriendo. carrying bowls. Bowls full of beans. Beans. What's that all about? People throw beans to drive out Oni. Boss is an Oni, so they throw beans at him to get rid of it. Gave me the fright of my life. What are people from Inazuma doing in a place like this anyway? Calm down now. You're a person from Inazuma too, you know. Creo que no se refiere a Let's eso, get pero one bueno, thing sí. straight, all right? I'm not a person, I'm an Oni. Creo que cuenta como But that's definición not the de point. persona, pero The bueno. question venga. is, does this door lead to Inazuma? Huh? How could that be possible? Ugh, this place is so weird. Ábrela otra vez, a ver si It cambia. really is haunted. Ahí, Aider. Ahí, conmigo. Ábrela otra vez a ver si cambia. You guys go right ahead. I'm not opening it again. So, who's up? Tengo Oh, curiosidad how about porque sea el Paimon? Traver quien lo Why abra. don't you open it? No way! Somebody else do it. Paimon's scared. All right, I'll try. Vamos a ver los That's miedos de Shinobu. Cookie. Now, don't let whoever's behind that door push you around, okay? All right, let's see what's behind the door this time. Su madre. Still reading, Shinobu. Listen, young lady. You should keep your nose out of those books and start taking my advice. I've already found you a perfectly good job as a shrine maiden at the Grand Narukami Shrine. You'll be far better off there than... Shinobu? Who is that? No way. Was that who I think it was? Oh, this Sí, is parece. embarrassing. That voice was my mother. This is one place I wasn't counting on having to hear that speech again. Me imagino que ahora ninguno va a querer abrir la puerta. The whole reason I came to study in Liyue was because I didn't want to become a shrine maiden. My family never approved of my studies, so they wanted me to work in the Grand Narukami Shrine after I returned to Inazuma. From what we know about Lady Guji, it seems being a shrine maiden is a pretty cushy job. Ser un trabajo cómodo no Think significa of it nada. this way. Some cats can be domesticated and kept in the house, while other cats are meant to survive in the wild. As for me, I need complete freedom and space. Although I do admit that being a shrine maiden is a decent job, it's just not for me. That's right. Your calling is with the gang. I mean, just look at you. You rock. You're totally hardcore. Come on, am I the only one with chills right now? It's true. You've got a good thing going. What's most important is that you enjoy what you do. Ahí. ¡Vamos! Esto es, From the look of esto es it, poder de behind amigo, the Esto door es el can poder de la change. amistad también. And not only that, it always changes to something that nobody wants to see. So, how are we gonna get through that? And don't forget, we have that little dude waiting for us to save him. We need to get our rear in gear. Would any of you like to give it a try? No thanks. I'd prefer not to open it if only something terrible awaits. If anyone's going to find a way through, it's Se ha not cagado. going to be me. Se ha cagado. Why? Because I don't buy it. That's why. I don't believe for one second that we're gonna find the conqueror of demons by going through that door. So I'm sure as heck not gonna be the one to get us through. Not gonna lie, you don't really sound like you have much of an imagination. All right. I'll try. Yeah, my savior. Show him what you're made of. Janfei, tú no le temes a nada. A ver, le puedes temer a muchas cosas. Eso no significa que no sé, eso no significa que no quiera enfrentarse a lo que sea que haya tras la puerta, ¿no? Parece que esto, o sea, que tanto la Cookie como Ito eran cosas bastante específicas, pero bueno, o sea, no se me ocurre que puede ser para Janfei, I'm así que sure I vamos a ver. probably do, but nothing springs to mind right now. Ahí está, es que es como muy general. I suppose I'll find out once I open the door. El té. You old geezer. Out of 8 pounds of salt, today you gave away 3 for free, sold 2, and exchanged 3 for booze. How much money did you actually make in the end? Son sus padres. Huh? But didn't you tell me to sell things as I pleased? O no, Why más can't I trabajo. give the customers something for free? You fool! You told the old man next door to come and fetch the salt. Well, he broke his leg on the way over, and now his son is asking for compensation. Un caso difícil. A civil dispute. Didn't see that coming.
Disputa civil. No one in particular, but it is a prime example of the many difficult civil cases that I've had trouble handling before. A ver, sí que So you tiene mean you que don't dar like handling trauma. disputes over petty matters? Not exactly. What I mean is that I don't like working with people who cannot let go of trivial grievances, especially of the kind you saw just now. They start with good intentions, but end up making a big fuss. It's not long before those good intentions plunge into injury and accidents. Me siento un poco atacado ahora mismo. It's always a shame. It's my desire to solve problems for people. That's why I became a legal advisor. It just seems that I still can't fully comprehend the complicated minds of some people. I understand what you mean. The human mind is probably both the most complicated and tragic of things. I suppose there's no need to discuss this any further. Does anyone else want to try the door? Me imagino que le Don't look toca a at me. Paimon o a mí. I told you, I'm not taking a chance with that thing. Come on, Yelan. We're a team here. If you're not gonna try, Ha then dicho at least Yelan, qué give us a curioso. convincing reason why. In that case, let me be perfectly clear. I serve Ningguang, the Tianxuan of the Qixing. The scope of my work includes some of Liyue's biggest secrets. The chances are, if I open this door, there can be no witnesses left alive. Is that a sufficient reason for you? Oh, yeah, sounds impressive. Hey, Shinobu, who's Ningguang? She's someone who won't let you walk out of the chasm alive if she finds out that you're prying into her secrets. Boss, you really do need to work on learning who's who in the world these days. Me pasa, pero no puedo. Es que no. It's called Sí. being a free Oni. Sí, estoy de acuerdo. Now Paimon gets Me it. pasa. Yelan works for Ningguang. Yes, which is precisely why I was trying to keep her secret. We should avoid letting Yelan open this door. Joder, nos vamos a dejar con la curiosidad, Would ¿verdad? you like to try? Eso me da más miedo, la verdad. Besides, you never know who could be behind that door. Maybe it could even be Shell. I say give it a shot. Who knows? Maybe little dude is waiting for us on the other side. La persona a la que busco. Si lo de que son sus miedos es cierto, sí que va a encontrarse a la persona que busca. Y se va a marchar. Ahora que lo dice, parece que siempre estoy buscando a alguien. A ver. So, wait. What's Paimon looking at? El abismo. Su mayor miedo es el abismo. A ver, lo puedo entender, ¿vale? Pero no. ¿Acaso es esto a lo que temo? ¿Se ha desaparecido de repente? ¿Está tratando de atraparme? Escapa de este lugar. Tiene miedo a quedarse solo. ¿Es eso? Aquí hay algo. Hey, there you are. You sure had Paimon scared. No puedo saber si este es el mismo sitio. You went in. Everyone was super worried about you. Are you okay? Sí. Did you Supongo. find anything, traveler? Vi la nada. Más o menos. No, para nada. Judging by the look on your face, I'm guessing you saw something a little unpleasant. Más o menos. Detrás de la puerta vi nada. La oscuridad del abismo que se llevó a mi hermana. How could that be? Don't worry. Paimon will keep searching for her with you. Cheer up. Vamos, anímate, no estés triste. Creo que lo he intentado eso, no funciona especialmente bien. Paimon wasn't feeling so exhausted. She'd help out too. ¿Se está cansando? Pero lo principal de todo esto no era que no se cansaba. Está haciendo esto para no tener que abrir ella la puerta. Not only did we not find Xiao through that door, we saw all the things that we wish to avoid.
I'm starting to have a very ominous feeling about this domain. It's constantly changing, and its changes seem to be targeted at us. What do you mean? I feel the same way. We need to watch our every step. There is definitely more to this place than meets the eye. I concur. We came here following the Conqueror of Demons, but we ended up only finding a strange door. The things we've encountered on the other side of that door are equally strange. It shows us whatever we fear the most. We're in a space that defies common logic. Pues como todos los dominios, I'm sinceramente. starting to feel tired after that experience. But I thought we'd established that getting tired doesn't happen down here. The phenomenon hasn't reached a lethal stage just yet. Otherwise, we would have starved to death without eating for so long. I'm starting to worry that we're being affected by the changes in this space. In order to avoid the sudden accumulation of hunger and fatigue, we should eat and rest regularly from now on. ¿Cómo vamos a medir el tiempo? ¿Tenéis algún reloj de arena o algo? Tiene sentido. Paimon suddenly feels exhausted. It's really tiring going through all this. Qué agotador es vivir. Estoy de acuerdo, Paimon. Mira, esa parte estoy de acuerdo. No van a... No, it's all just an illusion. I will not let my mind play tricks on me. No van a dejar que Paimon abra la puerta, de verdad. Body just feels so heavy now. Las alas de Paimon son del mismo color que el abismo, por It cierto. seems our physical condition was suspended in this space before, which granted us immunity to the effects of fatigue and hunger. But now it seems that mental fatigue is unavoidable. Though we have yet to locate the Conqueror of Demons, I suggest we go back and get some rest. Vale. It would be difficult to rescue Lo anyone van a if we're dejar on the aquí, verge of ¿verdad? collapse ourselves. She's right. Hey, Lavender Melon. You okay? Want me to carry you? Calavera flotante. Un atajo para volver a la entrada. Hemos caído como desde súper alto, ¿no? O me estoy confundiendo. Hemos caído desde súper altísimo. Pero hemos encontrado un atajo. Bueno, vale, pues venga. A ver, entiendo por qué solo me dejan acceder hasta aquí, ¿vale? Porque es que esta es la zona en la que se puede entrar, ¿vale? Esta es como el trocito que hay nuevo. Pero no sé, aún así. Vale. Se me hace muy triste que no hayan dejado que Paimon abra la puerta, la verdad. Porque incluso si le iban a hacer como que iba a ser una broma así súper grande, como yo que sé, que abre la puerta y ve un frigorífico vacío, ¿sabes? Algo así. Aun si hubiese sido eso, hubiera estado bien que le dejasen abrirla. Ushi, you sure you can't find a way back to that door again? Sobre lo que viste tras la puerta. Perfect timing. I was just having a chat with Ushi about that. You know what? I can handle those mean people behind the door throwing beans at me, but causing trouble for you? Nuh-uh. That ain't gonna fly with this guy. What? There's nothing we can do? Listen here, Beefcake. You shouldn't give up so easily. Can't you have one last look for it? If you really can't find it, we'll just have to find another door. With any luck, one that connects to the outside world. You feel me? ¿Alguien a quien le dé miedo la salida? ¿No? Si me da mucho miedo la salida, igual se abre, no sé. It's hard to believe what we've encountered. Sobre lo que viste tras la puerta. I suppose there's no use hiding it anymore now that everyone's seen it. What you all saw really was my biggest fear. I never want to become a shrine maiden. Who could tolerate such a boring life? After these last few years with the Arataki gang, I suppose you could say I've seen it all. It's taken every skill in my arsenal to constantly clean up the messes they make. Oh, está queriendo decir que se lo pasa bien, ¿no? Creo. I am totally free in the Arataki gang. Strolling around the streets, roasting lavender melons with friends in the open country. Bueno, bajo las estrellas o bajo piedras. But that's the life that I want. Just don't laugh at me, okay? Otherwise, you might find yourself on the receiving end of a good beating. Oh, qué mona. Venga. You haven't slept at all. Are you sure you're okay?
This place seems even more perilous than we first thought. Sí, me imagino que ahora Don't está worry about fingiendo me. estar perfectamente, Staying ¿no? focused under pressure for as long as it takes is my specialty. Ujú. Now, if I'm not mistaken, looks like you've got some new ideas. How could you tell? It's my job to keep tabs on people. Hmm. I figured as much. Tiene muchos trabajos esta They're just mujer, ¿eh? preliminary ideas at this point, but I haven't completely thought them through yet. I'll tell you more once my ideas have taken shape. Sure, sounds good. Venga. I also have some ideas of my own. I'll fill you in after I've confirmed some things. Una conversación muy productiva. Igual está siendo tan productiva, comillas, comillas, porque estoy aquí observando y intentando escuchar lo que dicen, ¿no? You think so? Ujú. As they say, two heads are always better than one. Sí, By the pero estaría way, bien que se Traveler, comunicasen entre if you ellas. have a moment, could you do me a favor? I'd like to discuss something with you. Please, come meet me over there. Vale, voy directamente. Se va a teletransportar. Va a haber dos Face. Sí, va a haber dos Face. Thanks for coming to speak with me, Traveler. I've been thinking about this place. Since we still don't know just what kind of danger we're up against, we can't afford to delay any longer. We have to find the Conqueror of Demons as soon as possible. Estaba pensando lo mismo. A ver, creo que llevamos pensando lo mismo desde hace 2 días, pero bueno, sí. Don't you think it's a strange coincidence that as soon as you told us about the Conqueror of Demons, we heard his voice in that place? It almost seems deliberate. As if something was trying to convince us that the Conqueror of Demons was there in order to lure us into the unknown. A ver, es que le hemos visto aquí. Que supongo que podría ser también una ilusión esto de que venga y diga, hola, hasta luego, venga. I have a Podría theory, ser, pero no sé. but I me can't parece tell raro. the others just yet. I don't want anyone to panic. Judging from the Conqueror of Demons' reactions, I think that he was somewhere else, but his voice and image were projected to our location. Is it possible that we've entered into a chaotic space? ¿Caótico? ¿A qué te refieres? Pues no sé, que hay caos, que no está regido por ninguna regla. We're seeing things in people that shouldn't be here, even ghosts. And we don't feel hungry because the state of our bodies is suspended. It's as if time itself has stopped for us. If that's true, it means we've entered into a place where normal logic doesn't apply. Dab. When you put it all together, everything points towards one possibility. Estamos en el abismo, This ¿no? is a place where time and space are thrown into chaos. Estamos en el abismo, lo que está queriendo decir, porque es que creo que nos definió Child el abismo de esta misma forma. Pero bueno, si aún no tomó el mismo camino que nosotros cuando lo vimos en la entrada del dominio, es probable que no tomara el mismo camino que nosotros. A ver, se teletransportó, ¿sabes? O sea, podía perfectamente haber andado. Que sé que no es su estilo, ¿no? Su estilo es teletransportarse, pero podría haber andado si fuese con nosotros. And yet, if it's truly chaotic, how did we find our friend's voice even when we had no idea where he was? It doesn't make any sense. Unless this space wanted us to hear it. Which brings me to my next point. I also have a theory about our encounter with the Conqueror of Demons earlier. I submit that we didn't actually see the Conqueror of Demons. He was somewhere else. But his status was transmitted to us through some kind of mind-bending spatial alteration. Vale, y toda esta teoría te la has sacado de... O sea, que yo entiendo que esto sea guay, pero es que me parece que también te están montando una película, ¿vale? O sea, lo cual es curioso porque probablemente sea verdad, ¿vale? Yo lo pillo, ¿vale? Pero es que se lo ha sacado del culo. O sea, que yo entiendo que tenga una intuición mágica por ser una súper experta legal, ¿vale? Pero se lo ha sacado del culo. O sea. Vale. Traveler, you said you saw the abyss in that room, didn't you? Sí. At first glance, that door may seem like a prank. It shows you whatever you're afraid of, but if it manages to lure you inside, there's no way of knowing what might be in there. One minute, it's playing a joke to get you to lower your guard. The next, the danger is real, and it's trapped you. This space is a powerful opponent. It wants to use our minds against us. Esto de que sea una broma, creo que solo se lo parece porque quien ha entrado primero es Sito, ¿vale? Ocurre una cosa con los miedos, ¿vale? Con el temor de una persona. Y es que cuando una persona tiene miedo a algo,
es un miedo muy personal, ¿vale? O sea, yo no tengo el mismo miedo que cualquiera que esté viendo este vídeo, ¿vale? Yo tengo mis miedos. A mí mis miedos no me parecen gilipolleces, ¿vale? Pero probablemente si os cuento alguno de ellos a vosotros dirás, pues vaya tontería, pues gilipollez, pues no sé qué, ¿vale? O sea que está diciendo que está intentando bajar nuestra guardia con bromas, con una prank, ¿no? Con una jiji jaja. Pero no creo que sea así. O sea, creo que de verdad son miedos bueno, que son sus miedos. Son los importantes para ellos. Y todo no me parece que estuviese especialmente contento de haber visto a gente diciéndole que es un inútil, ¿vale? No, no sé en qué momento eso ha podido parecer una broma. Solo puede parecer una broma a quien esté mirando desde fuera porque dice, jaja, ahí, frijoles. Jaja, 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 jaja. Pero bueno, venga. Sí, ¿por qué no? But I'm not gonna sit here and do nothing. Do you remember that small spatial rift next to the dissolving ground? Así que era una fisura temporal. It felt like spatial magic, but it seemed much more powerful than usual. Magia temporal. When we saw that illusion of the Conqueror of Demons, it seemed like he wasn't expecting our spaces to intersect at all, and was even more surprised that we could hear and see him. I think that this space purposefully transmitted the Conqueror of Demons' voice to lure us into a trap. But I also think it didn't count on that spatial rift happening. In other words, the fact that we saw and spoke with the Conqueror of Demons was never part of its plan. Y por eso interrumpió. Yes. Also, I had a good look around after coming back. I have a feeling that these chaotic spaces are constantly intersecting with each other, meaning that anything is possible. I think this gives us an opportunity. If the space creates phenomena meant to deceive us based on our imaginations, then we have to keep imagining, Traveler. If we try to stay calm and listen carefully, maybe, just maybe, we'll hear the Conqueror of Demons' voice again. Es posible que él no quiera imaginar al cazador de demonios, la verdad. Puedo imaginarme que imagine a otra cosa, a otra persona. And break! I secretly learned Yelan's illusion breaking method without her knowing. Really didn't expect that to work. ¿En serio? The sound Y ya came from está, behind lo this he aprendido illusion. de ella. Vale, Let's venga. go in and take a look. Nos vamos a ir nosotros solos. Me imagino que Janfei está también bastante hecha polvo, ¿eh? Ay, ¿me persigue? Me persigue. Intenta ponerte en contacto con Xiao. Vale. No estaba yendo por el camino, que es que estaba siguiendo el icono en el minimapa y tal. A ver, ¿qué pasa? If we try to stay calm and listen carefully, maybe, just maybe. Dice lo mismo de nuevo. Sí que tengo que avanzar por aquí. Intenta ponerte en contacto con Xiao. Xiao. Vale. Perdón. Por medio de la visión elemental. Es que está en esa dirección, pero tengo que buscar por todo alrededor, parece. Siguiendo su voz. Yo es que no escucho nada. O sea, no escucho absolutamente nada. ¿Por aquí? Sí, aquí es. Vale. Qué mareo, ¿no? De sitio. Era el lado contrario que estaba mirando. Bueno, hay como una cúpula, no parece ser el cielo. Venga. It's getting clearer. No. This is the chasm. What did Bonish go through here? If Bonish that bad as fuck years ago, what is Boss. he doing here? The one I met. Is that the prime Yaksha?
Vale, está hablando de su coleguilla que murió hace 100 años en la batalla. O el otro Yaksha, el que os he mencionado antes. Ahora con Xiao. Se lo ha encontrado aquí. No, en el otro lado. Anda. ¡Es una fisura espacial! ¡Oh, no! ¿Cómo es la diferencia entre temporal y espacial? The traveler and I are trying to find you. Xiao, ¿estás aquí? Traveler? Yanfei? Ay, se te escucha bien. Worked. Are you okay? No. I'm fine. Oh. Te escuchamos pelear. ¿Qué pasó? Listen to me. It's chaotic here. We may not be in the same space, but sometimes the sound can get through, which means these separate spaces intersect from time to time. Everything is chaotic here. Tienes que encontrar la forma de llegar hasta nosotros. No. ¿Viceversa? The darkness that sullies my soul is harmful to mortals. Ya estamos otra vez con la Right tontería. now, we have more dangerous things to worry about than that. This space is using our urge to find you to lure us into traps. Without you here with us, our search for you could very well lead us into danger. Tienes que venir con nosotros. Hazlo por nosotros, no por ti. So, you're in danger too? Vosotros también. Sí, ha dicho también. Está hablando de su colega el Yaksha, ¿no? There was no need for you to search for me. But we're worried about you. And earlier, the traveler was tricked into entering a dangerous place. Oh, no. Es cierto. Le vamos a preocupar para que venga con nosotros, eso. How do we meet? Conqueror of demons, can you find out where our voices are coming Se preocupa por nosotros, qué Find the mono. spot where our voices are the clearest and try something there. It might work. I see. The spaces may intersect amidst the chaos. By try something, do you mean... Hurry! If we miss this chance, we might not get another one. ¿Va a venirse? ¿Xiao? Stand back! ¿O no? Eso no creo que haya sido suficientemente atrás, pero bueno, venga. Y ya está. ¿Qué tal? ¿Vas bien, coleguilla? ¿Estás cansadete? Parece gravemente herido, sí. Tiene como cortecitos por aquí, color verde. Let's get him back to the camp. Y ya está, ya lo hemos encontrado, ¿qué os parece? El Paimon ahí dando vueltas. Now we can avoid getting split up. Oh, se preocupa por nosotros. Está un poco pálido, por cierto. Gracias. A lot's happened here, but this wasn't just for our own safety. You're injured. We can't just leave you alone. Y este rollo de no me pasa nada es muy suyo también. I am fine. I shouldn't let myself be a burden to you. Sí, una herida, que de hecho son dos, y está saliendo caquita de ella. We need you, all of us. For our sake, please. Stay here, please. Fine. As you wish. Venga, y cómete una balvalla. Get some rest. Una calabanda, perdón. Everything else can wait. Lo importante es que mejores, no te preocupes por nada más. ¿Quieres una calabanda frita? Asá, perdón. Es fascinante verlo así. Un Yaksha que nunca baja la guardia puede llegar a soñar. Es que está muy cansado. Anda un logro. Supera los obstáculos y reúnete con Xiao en senderos peligrosos. Vale. Por algún motivo eso es un logro. General, o sea, un logro general de juego. Se me hace un poco raro de dónde ha salido porque el portalito este verde tiene el mismo tipo de caca verde que tiene Xiao, o sea que usa Xiao así de forma normal. As expected, something strange is going on here.
Ey, ¿qué tal? Oh, Traveler? ¿Qué tal? Uy, me trata ahora de Traveler. No sé si lo ha hecho en algún momento. Great. I want to talk to you. Pongamos en común la información que tenemos. I also felt that the space was targeting us, but Yenfei managed to exploit its weakness. Leave it to Yenfei to find a loophole. Based on what just happened, we can now confirm our suspicions that space and time function chaotically here. In addition, we must stay vigilant to avoid the traps set for us by this place. Vale, entiendo por qué puedes creer que el espacio funciona de forma diferente, ¿vale? Pero el tiempo, ¿de dónde te sacas que el tiempo funciona de forma diferente? O sea, porque si es por la puerta, bien podría ser una ilusión y nada más. No tiene por qué ser que simplemente nos hayamos transportado en el tiempo, porque para empezar se preguntarían qué cojones hacemos en una puñetera cueva, ¿no? Así que no me parece que esa sea común. ¿De dónde te sacas que el tiempo funcione de forma diferente? Solo porque no nos entra hambre. Porque no sé, también me parece un problema de espacio eso de que no nos entre hambre, ¿eh? O sea, de que no nos afecte el cansancio o el hambre. No solo de tiempo. Para empezar, porque estamos percibiéndolo de forma diferente. O sea, el paso del tiempo está ocurriendo. Simplemente no nos da hambre ni nos cansa. Bueno, que ahora mismo es mentira, de hecho, porque sí que estamos cansados, ¿no? Pero bueno. O está mal justificado o no. O sea, en cuanto a esto de que sea simplemente por el hambre, o simplemente queda más chulo decir espacio y tiempo juntos, no sé. Now that we've found the conqueror of demons, the next thing we need to do is find a way out. I went back to the domain again just now, although I couldn't find a new route. Has ido It sola. wasn't a completely fruitless trip. My clan has practiced magic for generations, and has created some catalysts that only we know how to use. Qué I conveniente. recognized something like one of those catalysts in the domain. Unfortunately, it disappeared as soon as I approached it. ¿Sería una ilusión? I think so, but it's hard to distinguish between reality and illusion here. I can't be sure. Also, I am the only one out of all of us who could know what it would look like. To me, that confirms that this place really is reading our minds. Just like with that door. It's like it's alive and testing us. By reading our minds and showing us what we want, it creates the reality that we want to be true. Everything it does is either to get us to lower our guard or to wear us down. No, con Xiao por lo menos ya It can funciona. only have one goal: to trap us here until we die. What else could it be? Vale, ¿y qué consigue este lugar con eso? We should prepare for the worst, but we mustn't give up. De acuerdo. A ver, que yo entiendo que el objetivo es encerrarnos aquí, ¿vale? Pero ¿por qué iba a querer eso? Ya sea el mismo lugar siendo caótico, ¿vale? Porque yo que sé, tiene vida propia, o alguien más. ¿Por qué quiere eso? ¿Qué es lo que gana con eso? Simplemente tener compañía aquí, disfrutar de ver cómo nos volvemos locos todos aquí debajo. I've always known there were secrets hidden in the chasm, but even the Qixing have never heard about anything like this. Yelan, when we first ran into you, you said you had something to do. What were you referring to? Venga, suéltalo. I was looking for the truth behind the monster invasion from Conria. ¿Canria? ¿Los Giritrulls? Please keep everything I'm about to say to yourselves. No one else can know. Otherwise. Si yo ya he visto lo que estaban haciendo los monstruos aquí, no sé muy bien de qué está We hablando. got it. Es otra cosa más aparte de eso, aparte del... Bueno, lo de Sima. 500 years ago, a wave of dark beasts from Conria attacked the 7 nations of Tevat. Naturally, Liyue was also affected. Under Rex Lapis's command, the Millelith fought hard to hold the front line near the chasm. But these were vicious beasts, and this was the most desperate battle Liyue had ever faced. At a critical moment, someone distracted the monsters and led them away. Just when all hope seemed lost, the tide turned.
The Liyue army eventually won the war, but there were many who never returned. Sí, bueno, ya Two sabemos of que my hubo una guerra ancestors took part en in that Sima. war, and the one who made it back went insane. Everything about it was strange. The current generation of Qixing knows very little about these events, and very few came back from the chasm alive. Finding out the truth has been a waiting game. Vale, ¿y por The qué day quieres the chasm was encontrar tú unsealed, esto? I put in a request to be transferred here, so I could finally learn the truth of what happened back then. But this place we've ended up in, and the possibilities we're facing, it's all far more terrifying than I'd imagined. We can't give up. Right now, our #1 priority has to be getting out of here alive. La Sima, Caenria, ¿qué pasó hace 500 años? Pasó muchas cosas hace 500 años. ¿Y qué pasó con Xiao? ¿Contra quién luchaba? Bueno, ya dijo que era contra Boss, que estaba muerto hace cientos de años, ¿no? Vamos a salir de aquí con vida. No. Ahora con todos. Are you all right? You've suddenly gone quiet. It's not like you at all. Shh, we'll talk later. I'm just processing all the existing clues we have. Maybe the key to our escape is hidden in some detail I've overlooked. I have to go over everything again. Le está dando ansiedad, ¿eh? Well, Oh, don't worry. I won't write down anything that you told us about. no, I meant if you're going to analyze the facts, count me in. Vale, yo pillo que sea un secreto porque se han metido aquí para, bueno, para algo, ¿vale? Yo lo pillo. Pero ¿por qué quiero ocultarlo? O sea, ¿por qué quiero ocultar algo así? Nadie más sabe sobre Caenria o lo que pasó aquí hace 500 años. O sea, nadie... Parece que realmente le importa una mierda, sinceramente. O sea, que puede tomárselo como que debe mantenerlo bajo secreto, porque yo qué sé, cuando intentas descubrir algo, lo mejor es que los demás, ¿vale? Si en el caso de que hubiese alguien que pudiera evitar que lo descubras, está bien, ¿no? Yo eso lo pillo. Pero en este caso, nadie tiene ni puñetera idea de qué cojones pasó hace 500 años tampoco. No sé cuál es el propósito de ocultarlo, que quede más omnioso antes de contárnoslo a nosotros, no sé, es que no me parece... Bueno, da igual. Vale. You don't look well. I guess things still haven't improved. It's okay. You don't have to go into all the details. Nah, está bien. Estoy perfecto. Sometimes I really envy the boss. A veces. ¿Puedo hablar con...? ¿Os dais cuenta de que no aparece Paimon? No aparece Paimon ahora en el menú. Normalmente aparece Paimon y se queda en medio de la pantalla, pero ahora mismo no aparece, está aquí, porque está aquí. Bueno, Hey, Ushi. Looks like our little lavender melon has fallen asleep, huh? Do you think she's dreaming? sobre comida, supongo. Como siempre. Man, she looks wiped out. It's kind of hard to see her like this. I mean, most of the time she never shuts up. Aw, poor thing. Man, that little dude looks stunning too. I'm kind of worried about him. Oh, I sleep like this when I'm in jail. Good one. I do slumber like a king. Traveler, when did you get here? ¡Ay, qué mono! Y en la cárcel también. Vale. ¿Qué tal? ¿Durmiendo? No hace ningún ruido, nadie se atreve a perturbarlo. Y con nadie quiere decir él, ¿no? Vale. 1125 de aventura me han dado. ¿Qué coño? ¿Qué cojones? Bueno, vale. Ok. Vale, pues nos queda una más. Por ya. Bueno, habla con Paimon. Hubo una parte muy chula en la misión anterior, ¿vale? En la parte anterior, por lo menos. En la que Paimon se quedaba dormida. Y dejaba de dar por culo durante un rato bastante largo. Así que se ve que ya no va a ocurrir eso, ¿vale? Ya podemos pasar de ese trozo. Ahí está. Sí, ya vuelve. Está cobrando
consciencia. Wait, where are we? Me tendría que haber puesto una barba postiza o algo y ya está, ¿sabes? Y que se asuste pensando que han pasado 50 años o algo. No, no. A ver, venga. Sigamos en el subsuelo. ¿Te encuentras mejor? Yep, way better. Paimon just got a little fright because she's never seen a crazy place like this before. Who would have thought the best guide in all of Tibet could end up so out of their depth? A ver, es la única que le ha dado tanto sueño así de golpe, así que no sé muy bien si es porque Paimon es Paimon o por algo concretamente. O sea, porque querían quitarla de en medio. Estabas agotada y asustada, es normal. Siempre estaré contigo, Paimon. Cada vez que dicen, cada vez que meten en medio lo de siempre estaré contigo, me da un poco de cosa por la espalda, porque tiene toda la pinta de que no va a seguir siempre con nosotros, ¿vale? O sea, de una forma u otra. A ver. ¿Por qué se ríe de que estaba asustada? A ver. So anyway, Paimon just had the weirdest dream. There were cattle mooing constantly. Moo, moo. Yeah, just like that. ¿Por qué habrá sido? No se me ocurre. Ushi, were you looking after Paimon? Oh, se han hecho coleguita. Oh, moo, moo, moo. Qué contento está Mushi. No sé, también está hecho una mierda, ¿no? Ya se ha despertado. Traveler, it looks like the Conqueror of Demons is awake. Me encanta la forma en la que duerme Xiao. La forma más incómoda del mundo. No se podía tumbar, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? I'm fine. Don't worry. Se le ha quitado lo del brazo. Se ha quedado mirando. Se le ha quedado mirando, perdón. It's dangerous to humans. Keep your distance. Nah. I have Adepti blood in me, so I wouldn't worry too much. Even so, What happened while Paimon was sleeping? How did Xiao get here? Ah, pues mira, hizo with a little dash. help, I was able Y to ya. find my way here. Todo gracias a Yanfei. Conqueror of Demons, could you tell us what happened before you joined us? No need to be so formal. Just call me Xiao. Oh, sure. It was a senseless battle. I came here looking for someone, but when I found them, they weren't anything like how I expected. Madame Ping says that you usually base yourself at Wangshu Inn to guard the main road through Dihua Marsh. It's unusual for you to go looking for someone yourself. Are they an Adeptus? Algo me dice que sí. No sé si se considera I'm que... looking for a Yaksha Ahí called está. Bosacius. Bosacius. Este es el morado. Estoy seguro de haber oído ese nombre antes. A ver, no sé cuántos de ellos se consideraba que estaban muertos y otros desaparecidos, ¿vale? Pero creo que Xiao era el único que estaba bien, ¿vale? Bueno, bien. Tampoco hecho polvo, ¿no? Así en general. Pero eso, que era el único. Había otro, no sé si era el rojo, que estaba desaparecido o algo así. Y uno que se pasó al lado oscuro. No sé, no me acuerdo. Es que era una escena bueno, durante la misión de Xiao no te ponen la escenita con los 7 o los 6, no sé cuántos eran. Y eso, no sé. No sé si nos han dicho algo concreto de Bosacius. Bosacius? Is 5. that one of the 5 Yakshas? No eran like 7, you? ¿no? I thought that you were the only one left. Aren't the other 4 gone from the world? You could say that. But Aquí Bosacius' está, body is the desaparecido, only eso one era. that was never found. Es Yakshas este. deal with God's remains all the time. Pensaba que era el And rojo, we la verdad. become tainted by karma. Over time, it inevitably drives us to madness. The last time I saw Bosacius, it was the day he lost his mind. He left. No one knew where he went, and I never heard from him again. But Bosacius was the eldest of us. He once told us, as Yakshas we will experience countless wars. Whether we live or die, we must promise to take care of each other, and know each other's fate to the very end. Did he forget Aww. his promise because he lost his sanity?
It's Viene a possible, cuidar de su but hermanito. I did not. I am the sole survivor. So it is my duty to find out the fates of the others. What made you come to the chasm? Did you hear something about Bosacius being here? Did you know that 500 years ago, the beasts of Conria invaded the chasm? Sí, algo he oído. ¡Anda! Lo he dicho de la misma forma que yo. Perdón, algo he oído. That war lasted a long time. It is said that in the midst of the battle, a brave Yaksha was seen putting up a heroic fight. But no one knew the Yaksha's name. But there were many more than 5 Yakshas in total, so there's no guarantee it was Bosacius. Wow. But you must think it was probably him if you came here to investigate, right? I am by no means certain, and I didn't have any other clues except for this one. Pero bueno, dice But que lo ha Bosacius was encontrado. proud. If he had taken part in that war, he would have announced his name. So at first, I thought the nameless Yaksha couldn't be him. Encontraste a Bosacio. Bueno, ya he dicho antes que cuando lo encontré no era lo que pensaba, ¿no? Wait, so it was Bosacius you were fighting with? Did he injure you? Yes. Está vivo, más o menos, supongo. No way! The invasion of monsters from Conria, the battle in the chasm, and Yelan's ancestor. I have a feeling that somehow these are all connected. Life is full of coincidences, but this is too much of a coincidence. Could this all be related to the fantastic compass mentioned in the will, too? What will? Oh, right. I came here because of a will. Maybe it's not something you've come across much before, but both mortals and adepti sometimes write out their final wishes so somebody else will carry them out after they've passed. It's known as a last will and testament. And this can be done at any time? Whoa. You wanna write a will? Now? No creo que sea eso lo que haya dicho, la verdad. O sea, pero no estaría It was no mal. accident that you saw my illusion that day. This place used your desire to find me to create a trap that you would willingly walk into. Pure deception is easy to spot, but the truth laced with lies can be a fatal combination. What you heard were really things that I said. It made sure you heard my real voice to create panic. This one-way communication was the bait. If we hadn't managed to get in touch through the spatial rift, we may well have lost someone by now. Rather than murdering in cold blood, this space seems more intent on consuming souls. How is this even possible? ¿No? Cansándoles usando sus miedos y demás. Parece bastante correcto lo que dice. Everyone, whether I accomplish what I came here to do or not, I must find a way to get you out safely. I rejoined to warn you that it's extremely dangerous here. If you stay here too long, this space may well devour you. Jelen se queda mirando, pero no dice nada. Ay, ¿qué pasa si este espacio nos devora? Pues que morimos, supongo. A ver, devorar... Devorar supongo que puede tener muchas acepciones, ¿vale? Pero ninguna de ellas parece especialmente... Bueno, a ver, hay alguna de ellas que puede ser algo positivo, ¿vale? Pero concretamente en este contexto no creo que se trate de una de esas, ¿vale? Así que... creo que si el espacio nos devora, es algo malo. O sea, creo que nos morimos un poquito. You might become a shadow of your former self, wandering the underground like a lost soul. Sounds like you saw them too. Ya lo ha visto. You're back. I've been back a while. I was listening to the conversation. Ah, por lo menos lo ha dicho, está I've bien. seen some strange things here too. Objects that shouldn't be here. Strange figures appearing, then vanishing. I don't think any of it is real. So they're just illusions? At first I had the same Las ilusiones thought, no tienen por qué but no it's ser not that real. simple. There may come a day when these illusions become real and attack you. From what you were saying a moment ago, it sounds like you know a way out of here. I can't say for sure. It's just a guess. As Yanfei said, this space is chaotic and unstable, but it has its weaknesses. By attacking the point where both spaces connect, Bueno, I ya was able to ha create a rift usado and move from one to the other.
ya So, lo ha hecho, ya lo ha if I verificado use all viniendo the hasta aquí. energy I have, I may be able to tear a passage out of this chaotic space. Vale, ¿qué va a pasar Really? contigo si lo haces? So powerful attacks can affect the space itself. I'd wondered if that was a possibility. Whoa, 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 whoa. But what do you mean by all the energy you have? I mean, Suicidarse, ¿no? it will take everything I've got. Está diciendo lo mismo con otras palabras. When you said you were gonna get us out safely, you mean you're gonna stay here? You can't be serious. I saw Bosacius underground. That's when I realized the horror of this place. A single blast can only create a very small opening. To send you back to the outside world, I may need to continuously channel power in order to keep the tunnel open. I know how to fight to the bitter end. I can do this. Pero si agotas toda tu energía, tú te vas a morir. Está diciendo que se va a suicidar. A eso se refiere con... Bueno, eso es lo que ha pensado cuando ha dicho lo del testamento, ¿no? Vale. No me parece una buena idea. Hemos venido aquí, bueno, le hemos llamado precisamente porque estamos preocupados por él, no porque necesitásemos su ayuda para salir de aquí precisamente. O sea, estábamos preocupados de que pudiese estar en peligro. No. No way. Even if what you're saying is true, I can't agree to this. I'm not neither. It's not much of an escape plan if we gotta leave someone behind. Ahí, debemos salir todos juntos. It's only a good or bad plan if there are other options to compare it to. But that's not the situation we're in right now. No estamos hablando de que sea un I buen doubt you'd plan still o be un mal stuck plan. here if anyone had a better idea. Estamos hablando de que no te vamos a dejar aquí, ya. But can No you be mucho más. certain that your plan will work? I cannot. What is wrong with you? You can't bet your life on something if you don't even know it's gonna work. It's not worth it. To conclude, I'm not agreeing to this plan. What if I told you, this is my last will? Pues te respondemos que nos importa una mierda. That's your strategy, huh? No offense, but we have no guarantee this plan of yours will succeed, or even that it's safe. You said it yourself. Yakshas pose a danger to humans. You really expect us to accept your self-righteous plan just because you say so? The battlefield is a treacherous place. Every opportunity you take, you put everything on the line for. If you fear sacrifice and failure, you can never be victorious. I've been in my fair share of treacherous battles, so I know full well that you never bring up extreme measures like this until the very, very end. Todo esto estaría muy bien si no fuese porque Xiao tiene en general tendencias bastante suicidas. Your self-sacrifice is going to pay off. All you're doing is hurting morale. Besides, if you were really so determined to end it all, you wouldn't have given us the opportunity to share our opinions. You think you're oh so cold and ruthless, but I'm not buying it. And anyway, losing one of us so the rest can escape? Some victory that is. Yelan, don't be so harsh. No creo que haya dicho nada especialmente mal, ni hablado Point is, duro, ni nada. It's not time for drastic measures yet. It's possible there's a hidden passage leading to the exit that we just haven't discovered. Mientras la moral de Ito siga arriba, aún estamos bien, ¿vale? Es el que sube la moral del equipo. And in the end, I'm so weak that I don't have the strength left to sacrifice myself. What do you propose we do then? Pues entonces me sacrifico yo, que soy más fuerte que As tú. things stand, there's no difference between sacrificing you and trying to find another way out, in terms of the likelihood of success. If we can't say that one strategy is better than the other, we certainly shouldn't be rushing into a risky course of action. Dylan se está enfadando de verdad. Sí, bastante bonito, la verdad. O sea, no me esperaba que se fuese a enfadar porque quiere suicidarse. Está bien. Did someone say a strong enough strike can break us out of this place? Yeah, that's right. I heard ya. No one's staying behind to let anyone else out, all right? Enough talk. It's time for action. A ver. El torito guapo va a hacer twerking hasta que salgamos de aquí. Venga. Venga, dale duro. Easy now.
¿Por qué lo detiene? Ahí, ahí. Okay, so I didn't tear the whole place down. But check it out, new path. Madre mía, el puto amo. ¡Vamos! You need a hero. I'm the man for the job. Should have seen this coming. Tenía que salvar el día. Era Why do you always have to do things like this? Shinobu. un sueñecito y se le pasa. Ito? Did he pass out? Todos duermen igual, ¿qué cojones? Porque ninguno se tumba en el suelo. Son piedras, vale, lo entiendo, pero... All his strength in one punch. Maybe that's the reason he managed to tear open a passage. Let me see if there's any way I can stabilize it. He did this because he heard us arguing, right? The thing with Boss is, he just can't stand conflict between teammates. Whenever we get into an argument in the Arataki gang, he always goes and does something shocking to calm everyone down. Today, he's done it again. He may not have known you for very long, but when he said he sees everyone as part of the same team, he truly means that. Es que... Another thing A with ver, ya Boss tenía is, ganas he de hates it when other pegarle people hostias a una sacrifice pared, así themselves. que me imagino He que ya ha always seems to aprovechado end up también. doing it himself. That said, there's a slight distinction to be made with him. When he does things like this, he doesn't really think he's sacrificing himself, because he genuinely believes that he's strong enough to defeat any obstacle he's facing. Giant ego alert! And wasn't he just doing the same thing Xiao suggested? So stupid. Sin faltar, Paimon, te callas un ratito, que tú has hecho poco más que dormir mientras tanto. Déjale dormir ahora a él. A ver, no creo que sea solo ego, ¿vale? Que entiendo que lo que ha hecho que... Uy, gracias por la hidratación, Franco, ¿qué tal? Que entiendo que esa es la parte por lo que lo ha hecho sin miedo, ¿vale? Pero es bastante mejor argumento que el que está usando Xiao de... Soy un demonio, estoy maldito porque los Yashkas somos... mala gente. Debo morir. Creo que bastante mejor plan que... O sea, el de Ito que el de Xiao. O sea... A ver, soy el puto amo, voy a pegarle una patada a la pared que la voy a reventar a ella y la cueva juntas, o es que estoy maldito mejor me quedo yo, ¿no? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál queda mejor? Queda mejor el primero, ¿verdad? Me parece un mejor plan. Voy a hidratarme. Ay, ¿por qué no trataste de impedírselo? The boss is hardly open to persuasion. Besides, he always acts without thinking. There's no doubt that he really thought he was about to solve everything in one hit. It's not just him either. The other guys in the Arataki gang are more or less the same. That's why they need someone like me to clean up after them. Bueno, pues perfecto. Porque estás I aquí. couldn't stop him if I tried, so I might as well just let him do his thing. Besides, often his harebrained intuition is surprisingly on point. We might punch our way out of here yet. Ito, please tell Paimon you're okay. I'm sorry. Don't be. You have nothing to apologize for. Both you and Yelan made some very good points. Still, if this was an Arataki gang issue and you were one of our members, I have to say I'd side with Yelan on this one. Normal. Boss Está diciendo que se va a definitely suicidar. wasn't sacrificing himself. He firmly believed that we'd be able to find a way out through the passage he opened up. And he's certainly not expecting to be left behind. Everyone's important. We have to support each other if we're going to get out of here. Your survival is of huge importance to some people. No, to a whole lot of people. Shinobu? Me gustaba más cuando let's all Paimon do our estaba best to dormida. try and find a way out. There's still a chance. I'm sure we can escape. Leave the boss to me. Don't worry.
No lo traemos con nosotros. Pensaba que me lo iba a llevar a It cuestas, seems la this verdad. passage doesn't lead to the outside world, but deeper inside. What the? So, Ito's efforts were in vain? Igual hace falta entrar No, para poder it's still worth salir, exploring. ¿no? I'll go and take a look first. ¿Qué le pasó al torito? ¿El torito I grande see. o el torito I'm with pequeño? you. El torito pequeño está ahí haciendo twerking, ahí a tope, sin ningún tipo de problema. So far, I still haven't found the thing I came looking for. That Y el magical torito device, pequeño, o sea, el remember? torito grande, perdón, This domain has the power to project our imaginations le ha pegado un or the puñetazo a la things we're pared. searching for into reality. Y se ha cansado, ¿sabes? Well, Le ha dado mucho maybe I sueño. can use that to my advantage to track it down. Oh, right! No wonder she keeps telling us to keep going. If it's a magical device, it must be super powerful. Well, I can't guarantee that, but it's worth a try. I will find a way. Pero... ¿Por qué? Colega. Joder, espera. Bueno, un poco tarde ya, ¿no? Bueno, venga. Let him go. But if you're planning on going into that domain too, then come with me. Venga. After all, I'm just a lawyer. We'll be safer if we team up. Qué raro se me hace cuando hacen estas By the way, posturitas you and Xiao seem pretty close, huh? Yelan got a bit worked up just now, so I just wanted to apologize on her behalf. I have to say though, if Yelan hadn't spoken out like she did, I'm not sure she would have gotten through to him. Also, self-sacrifice is something Yelan feels strongly about. She tried to stop whoever it was. From what I know, she's lost comrades in the line of duty before, and then was rescued herself. Maybe being a survivor is what makes her so against seeing other people sacrifice themselves. How can things ever be the same again, knowing that your life was saved when others weren't? In a way, salvation can also be a burden. If I were her, I'm not sure I would have done anything different. No creo que lo que haya hecho, que lo que ha hecho Yelan esté mal, sinceramente. O sea, no me parece que sea correcto que Xiao inmediatamente intente suicidarse para, yo qué sé, salir de una cueva. O sea, entiendo que si estamos combatiendo, que es como su rollo, pues intente darlo todo para eso, matar a todos los enemigos, pero no por el hecho de quedarse él atrás, que es lo que está queriendo decir, sino por el hecho de que si lo da todo combatiendo, podría salir junto con nosotros, no por otra cosa. En este caso no es así. Simplemente ha dicho que, venga, lo doy todo y yo me quedo aquí, vosotros salís y ahí todos contentos. Y no me parece que tenga ningún sentido. O sea, literalmente hemos ido a por él porque queríamos que estuviese bien. O sea, sería bastante contraproducente que se muriese ahora. Pero bueno. Bueno, viendo que Xiao quería suicidarse, pues Hito ha dicho, ¿qué? Mis cojones. Y le ha pegado una patada a la pared, ¿vale? Un puñetazo a la pared con mucha fuerza y le ha entrado un sueño. Un sueñecico que ojalá hubiese sido Paimon. Oh, wait, 1 second. I'll be right there. Cájatelo, sí. Yeah. Right, that's much safer. Since Ito can't fight right now, I've cast a spell to protect you guys. Thank you, Senpai. Please, Qué raro se me hace el be de senpai. careful. We will. Same to you. All right, traveler. Me da como un let's go. escalofrío de escuchar senpai con el acento más inglés que he visto en mi vida. Perdón. ¿Puedo hablar con...? Don't worry. Ushi and I know how to take care of the boss. Ahí, I ahí, think I haciendo can speak for twerking. both of us in saying it's not our first rodeo. Mu, mu. Go on, get out of here. And be careful. Venga. Vale. Ay, entra en el dominio. No estoy seguro de si hay algún tipo de riesgo de que esta puerta se rompa, la verdad. O sea, de que se cierre, porque está como muy... O sea, hay una cosa amarilla. No es que simplemente se haya abierto un trozo de piedra y ya. Hay una cosa amarilla y eso da como cosilla, ¿no? Vale, venga. Veo cositas chulas. Vamos a ver. No me recomiendan nada concreto. Supongo que para que esto vaya acorde con lo que está... Con lo que está ocurriendo no debería llevar a Ito, ¿verdad? Vamos a llevar al Traveler, creo.
Va a ser lo mejor. Y voy a llevar a Zhongli. Porque le he cambiado el arma, ¿vale? Me ha tocado un arma de estas chulas del permanente, ¿vale? Así que quiero usarlo un rato también. Gracias por calentarnos, Janfe. Esa es la técnica secreta, ¿no? El calentamiento. Vale. Un extraño lugar. Un lugar extraño y maravilloso a la vez. El espacio-tiempo totalmente sumido en el caos. Maravilloso a la vez. Mira qué bonito. Hold on. Is that the fantastic compass? Es más grande que la olla de un hospicio. No sé lo que es no sé lo que es la olla de un hospicio, pero el puchero, quiere decir, el puchero grande para un hotel, rollo que hacen toda la comida al mismo tiempo. No, pues ¿qué se te ocurre a ti? Well, it seems our theory checked out. In my humble legal opinion, that's almost certainly the magical device I've been looking for. It really showed up. But if this really is the fantastic compass, it's so huge. How the heck am I gonna lug that back to my office? I mean, a ver, tengo una tetera que es muy grande por dentro. Igual podemos hacer lo mismo con esto. ¿No? What the? Are they? ¿Cómo puede haber? Are they treasure hoarders? ¿Cómo puedo ver aquí ladrones de tesoro? They look familiar. Oh yeah, I bumped into these rapscallions a few days ago. Y han llegado hasta aquí antes que nosotros. Por cierto, ahí hay una brújula más pequeñita. Y de hecho, ahí en el portal este... No sé si... Un momento. Ahí en el portal este se ve más pequeñita, ¿no? Es como la fotito, pero bueno, en fin. Ay, perdón. Tengo curiosidad por ver cómo está montada esta Janfei. A ver. Vale, va por definitiva. 3 constelaciones, lo típico, ¿no? Sí, está normalita. Me la han puesto sola. Vale. Igual la que tenemos que llevarnos es la pequeñita, ¿no? In all likelihood, this is the fantastic compass. Why is there a small version of the fantastic compass stuck in the ground? What's it for? Igual la pequeña controla la grande y la grande en realidad solo es un fondo de pantalla, ¿no? O algo así. O sea, es lo que mejor se podría dar. Llevo un 5 estrellas de arma. Llevo un 5 estrellas de arma. Me cago en mi puta vida esto. Llevo los vientos sagrados, vale. Perdón, no me lo esperaba sin más, ¿vale? Easy peasy. Just like last time. You know, when I ran into them before, I was working on a big commercial case. The defendant hired them to attack me, just to get back at me. ¿What? Ah, la parte perdedora, vale, digo yo, de defendant, ok. Es que cuando ha dicho defendant, cuando lo he escuchado pensaba que decía su cliente. So taking them down was a piece of cake. But these are the exact same guys as I met last time. Is this space recreating scenes from my memory? Bueno, ya ha ocurrido antes, que no habría tampoco tanta diferencia. Our adversary intends to devour us. Unbelievable. Es por eso por lo que solo me han dejado luchar usándola a ella. Pues con más pistas. Nota. Aquí. Carta número 1. Ah, mira, la primera. Le pedí prestado papel y lápiz al señor Boyan para escribir una carta a mi familia, pero no sé muy bien qué escribir. Solo espero que estén todos bien. Extraño tanto a mi hija. No sé quién es ninguno de esa gente. Vale. A new entrance. Great. Whoa. Is this a tunnel? This is weird. It feels like it's connecting to another world. Or maybe another time. Con otro tiempo. La cosa es que lo ha llamado brújula, pero
aparte de que tiene la estructura de un reloj, parece ser que funciona realmente como un reloj. O sea que... bueno, solo que al contrario, en vez de medir el tiempo, controla el tiempo. I thought we might run into some other people here, but apparently not. ¿Qué fue ese sonido? No he escuchado nada, sinceramente, pero... The Fatui? Whose memory is this? Mío no. Watch out! De que vamos a tener cuidado, son Fatui. Just as I thought. ¡Anda! ¿Esta Yelan también es parte de un recuerdo o...? I will take you down no matter how many times you show up. Me la van a dejar para probarla. We're together now. Es posible, ¿eh? Por cómo se ha puesto. Estamos ahí juntitos, venga. No exactamente. Vale, Yelan está súper mega rotísima, ¿vale? Quietly now. Según parece, ignora ciertos tipos de... bueno, escudos de estos de madera, por ejemplo, que normalmente habría que quemarlos, los ignora por completo. Vaporiza también cuando le da la gana. Puede capturar en su mierda esta de... bueno, ¿cómo se llama? De escudito de eso, con las cosas estas, ¿vale? Con los hilitos puede capturar a quien sea, ¿vale? A tantos enemigos como sea posible, ¿vale? Con los que vea dentro del mismo área, ¿vale? Aparte, la cosa esta carga automáticamente. El primer golpe lo carga siempre de forma instantánea. Vale. O sea, está como súper rota, no solo por el daño que hace, que no hace falta hacer nada para que haga un puto huevo de daño. Está como con muchísimos perks. ¿Vas a sacarla? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? He tirado en la secundaria por su arco para Child, que me has tocado, Dab. Pero... es que no necesitamos personajes de agua, sinceramente. Me serviría como sustituto de Chinchu y sinceramente no me gusta usar a Chinchu así en general. No puedo capturar a... Ahí está, 43.000. Pues bueno, pues vale. Amateurs, and still they dare to come after me. You've still got it. Esa voz de hace un momento... supongo que era uno de los 11, ¿no? Remember how I said I'd seen some illusions myself? Those were the same words I heard last time. The space seems to be reproducing that memory. Now that you know, at least we're all on the same page. He said the word fantastic. Was he talking about the fantastic compass? Dice... Yanfei. ¿What? Ha puesto brújula en el... Yeah, we tinkered with it. That's how we met up with you. I guess it's a miniature version of the fantastic ha compass crecido in el the árbol. distance. It has a close connection to the entire space. It looks somewhat Ponía familiar. brújula en el subtítulo, pero ha dicho fantástica en vez de compass. En el audio. Vale. Manipular el espacio y el tiempo. Afectar al siguiente punto al que saltes. Parece ser que hacia atrás hay un espacio que está en negro. Sí, tengo curiosidad de saber qué pasa si voy hacia atrás. No puedo seguir girando. Mierda. Le he dado al que no era. Es que está en negro y ese de ahí también. No sé si no me deja girar porque está el árbol, ¿vale? La aguja ha tocado el suelo. Parece que no puede seguir girando. Vamos hacia atrás en el tiempo ahora. Ups. Vale. Sí, el árbol vuelve a ser pequeñito ahora. Vale. Si vuelvo a girar hacia atrás. Volvemos al sitio donde hemos venido. Porque ahora técnicamente estamos aquí, ¿no? No parece. No parece que haya ninguna diferencia. Vale, voy a volver a la parte de delante, ¿vale? O sea, voy a volver al futuro. Porque en esta zona de aquí me he encontrado un papelito allí contándome cosas, ¿vale? De un señor que no conozco. Así que es posible que aquí también haya, ¿vale? Que en este
sitio, ¿vale? En este futuro también haya un papelito, ¿vale? El número 2 probablemente. Míralo. A ver, mira, justamente es el 2. Escribo en nombre de Julan. Él también desea que su familia goce de salud y bienestar. Si no fuera por las circunstancias, le hubiera gustado volver a casa para pasar el rito de la linterna con ellos. Hay cosas aquí. Me da que esto no voy a poder romperlo. Voy a intentarlo igualmente. Que claro, puede que haya cosas que estaban en el pasado y otras que estaban en el futuro. Voy a ir de nuevo hacia atrás. Lo de la brújula sigue igual, ¿verdad? Sí, sigue igual. Vale, ahora mismo tenemos un... O sea, tenemos el camino hecho. Se queda puesta la brújula mirando hacia el mismo sitio cuando llegamos aquí, ¿eh? Voy a ver si puedo abrir la puerta. Vale, ahí no hay puerta. Y aquí, barriles. Vale. Si abro esto aquí, ahora en el futuro no estarán, ¿verdad? Vamos a probar. A ver, me imagino, ¿no? Que los cambios en el escenario también son importantes en el cosa este, no solo lo que haga la brújula. Venga. Y así es, cofrecito. No valió de mucho, pero cofrecito. ¿Puedo quemar el árbol? No puedo hacerle nada al árbol. Igual puedo cargarme el árbol en el pasado también. Porque es que la aguja se atasca porque está el árbol ahí, ¿vale? Bueno, dice, por lo menos. Sentido horario. Pirómano. ¿Por qué? Lo más normal del mundo. No me deja. No deja. Vale, voy a probar primero a cerrar esta puerta, ¿vale? No me deja cerrarla una vez que está abierta. Vale. Y no parece que haya nada por ahí. ¿Puedo subir por donde me dé la gana? Es que... No sé... Vale, no, está bloqueadillo, ok. Es que no hay puerta en el pasado, ¿eh? O sea, en el otro... En la otra zona no existe esa puerta. Así que pensaba que igual iba a haber algo, pero no. Vale, puedo ir para acá. Bloqueado también. Igual dentro del caminito este hay algo. No. También puedo probar ahora a ver si... Bueno, aparte de entrar por detrás. Ups. Oh, no me deja. Puedo probar a cambiar el tiempo, rollo de la hora, ¿vale? A ver, ¿puedo quemar el árbol ahora? Así es. Era quemar el árbol, ya está. Venga, para allá. Allí voy. Venga. Y ya no hay árbol. Venga, perfecto. Sentido horario. Sentido horario. Ahora sí gira. Vale, este está en negro, ¿eh? Me lo salto y ya, vale. Hemos abierto ya esa puerta de ahí, así que igual ya no tenemos que hacer nada hacia el siguiente. ¡Qué rojo está el mundo! Está un poquito rojo esto, ¿eh? Joder, con quedarse atrapado en cada esquina. Ahí está. Another new space. If everywhere within this space follows the same rules, there must be another small fantastic compass somewhere around here. Osatius. I can't believe someone like you would end up as a lost soul underground. ¿Este es mi Xiao o es el Xiao de los recuerdos de alguien?
No Xiao, ¿qué enemies. tal? Hold on. Wait, is the enemy hiding itself? Oh no, we should go help him. Stay back. Parece que es el nuestro. This is my fight. Do not come near me. Me voy a poner muy triste como sea un NPC. Bossatius. Filthy monsters! So many people have died at your hands. I lured you here to this underground space because I found your weakness. Hiding and ambushing from the dark is Bosacius' signature tactic. Die here with me. Huh? How did a valiant warrior like you die here? Ahí está la brújula. Ese tiene constelación 1 mínimo. O sea, este Xiao tiene constelación 1. This is not going well for Xiao. No matter. I know how this ends. No me está haciendo nada, pero yo qué sé. No sé si debería estar pegándole a su sombra o no, pero yo que sé, ahora hace... Look, Bosacius is showing signs of fatigue. Bosacius. No me ha tocado todavía, por cierto. Even your strength is finite. But your illusion is not as mighty as you. This is not you in all your glory. I wonder what Rex Lapis would think if he saw what had become of the first Yaksha. Leave! Oh, I'll deal with the es su primer rest. niño. We can't let the monsters get to the surface. Everyone, remember, we must hold the line at 60 miles outside the chasm at all costs. No sé si debería usar... Vale, no. Estaba pensando en usar la ulti, pero... Bueno, parece ser que el Xiao de aquí sí la ha usado. Phantom, be gone! Xiao, are you okay? Está perfecto. Ni siquiera te había recuperado aún de tus heridas. This is my purpose. Don't worry about me. Propósito. So your invisible opponent was the legendary Bosacius, Marshal Vitris? Yes. So excuse my stubbornness. Bosacius has been missing for centuries. This may have been the last time I will ever see him. He was saying something about holding the line at all costs. He fought here. The nameless Yaksha from the legends. It was him. But didn't you say he'd always announce his name? How could his name be lost Parece un poco to time? contradictorio que, What happened? que su táctica normal sea ocultarse para atacar y al mismo tiempo que Maybe he pronunciase forgot su who he was. nombre en todas las batallas. O sea, The suena como karma muy he raro. spoke of drove him to madness? Bosacius had already gone mad before he disappeared. There was no way of knowing if his memories were intact. He still took part in the Battle of the Chasm despite having gone mad? We Yakshas are not a race that thrive in peacetime. It's likely that he was drawn by the scent of bloody war. Slaughter is what we do best. Maybe it's the only thing we know. Ahora estás diciendo tonterías de nuevo, que sea, colega. This battle confirmed my suspicions. As we had speculated, this space reflects information from people's minds. In other words, despite going mad, Bosacius came here. The illusion we saw just now is the impression he left behind. This space recreated him as he was during the battle. The way he fought was so self-destructive. He couldn't possibly have survived. No, como mínimo parece que ha sobrevivido, ¿no? Ay, bueno, esto pueden ser las memorias de algo, de alguien, ¿no? O sea, pueden ser los recuerdos de otro. En este caso suyo, por algún motivo. Luchó contra los monstruos. Bosacius's illusion said he'd discovered the monster's weakness and lured them underground. What kind of place could this be? Defeating Conria's monsters is no small feat, that's for sure. Guys, it could just be me, but I think I'm suddenly feeling more tired than I was. This space is really starting to affect us. I believe Bosacius stayed here underground. But now he is gone, and only his illusion remains. If we don't leave, we may meet the same fate. Vámonos. Time to move on. Venga. Tanto un move on, creo que lo dice de otra forma. Goodbye. Entra en el nuevo espacio.
Huh. Igual podemos ir hacia atrás. Oh, espera. Esto primero. Tercera carta, ¿no? Ya hace 10 días o más que nos separamos de Boyan, Bosacius y los demás, aunque... De Boyan, Bosacius y los demás. Boyan era el de la primera carta, creo, no sé. Aunque mi compañero insiste en que solo han pasado 3, no sé quién lleva razón y tampoco vale la pena discutir por algo así, solo quiero volver a casa, aunque sé que no puedo. Vale, estos estaban... Estaban junto con Bosacius, ¿no? Lo que pasa es que no sé si son la misma persona que está escribiendo todo esto. Al señor Boyan, sí. Le pedí... Vale. Si lo que dices es así, cada torno de la brújula es un día. O sea, si lo que dices es cierto, pero bueno. Vale. Voy a intentar ir hacia atrás, ¿vale? Sí, ahora sí deja ir hacia atrás. Ya no me va a dejar girar más. ¿Hay algo que puedo hacer aquí? No, ¿verdad? Este parece el final de la guerra igualmente, o sea, veis el cielo rojo. Venga. Me imagino que esto es justo antes de que cayese el pilar. Pero bueno, a saber. Looks like there's some information here. Shall we take a look? Venga. Okay, let's see. Las notas tiene pinta de que son secundarias, ¿eh? Podemos habernos dejado. Sí, carta número 4. La carta número 4 está antes de la 1. Vale. No tenemos ni idea de cuánto hace que salimos a patrullar. Según nuestras observaciones, las criaturas ya han perdido la capacidad de moverse y la mayoría de ellas incluso ha desaparecido. Hemos obtenido una victoria triunfal, pero seguimos sin poder volver a casa. La hija de Julan cumple 2 años este año y la abuela de Qingming ya está mayor. Ambos extrañan muchísimo a sus familias. Yo, sin embargo, no tengo a nadie. Todo el mundo quiere volver con su familia, pero los que estamos aquí abajo también somos una familia. Lo que ocurre en este lugar es un verdadero misterio. No sé si es porque extrañamos nuestro hogar o porque hay algo extraño aquí. Pero cuando salimos a patrullar, vemos paisajes que solo podíamos ver si estuviéramos en casa. Los más ancianos en mi familia solían decir que las historias de la minería en Liyue se remontan a cientos de años atrás. Pero esto no parece ser una mina normal y corriente. Tal vez sea yo que al haberme criado en una mina estoy empezando a imaginarme cosas aquí abajo. Quiero volver a casa. It looks like these were letters written by the Millilith soldiers who stayed here. So, who's this Boyan they mentioned? Lo he mencionado un par de veces. Boyang was one of my ancestors. Ah. The one who didn't make it back. You mean Boyang fought alongside Bosacius? I believe so. And Bueno, the estaba Millilith buscando a su soldiers antepasado, were ¿no? their brothers in arms. I guess now we have a pretty good idea of where everyone that went missing ended up. Yes. Espero que no nos pase lo mismo. Sería una putada, ¿eh? So scary. What happened? Come on, let's not stay here. I have a Venga. gut feeling that sooner or later we'll connect all the dots. And then we'll finally know the truth. Still, who knows how this space is planning on revealing the answer to us. Nos queda una parada más. Entra en el nuevo espacio. Esta es la primera de todas. Igual hay algo aquí que pueda tocar. No. Vale. Sentido antihorario. Que bueno, es antihorario, pero esta parte está atrás. No estoy seguro. A ver, yo he girado hacia atrás, así que me imagino que iré atrás en el tiempo en vez de hacia adelante, pero igual tendría que dar toda la vuelta, ¿eh? O sea, rollo... Voy a comprobarlo, ¿vale? Voy a comprobarlo, quiero comprobarlo. Voy a girar todo el horario a ver si aparece la misma puerta. Porque... Ah, ya entiendo por qué está aquí la cuarta. Es que esto debería ser después. Si veis hay una separación. A ver si tengo esto aquí. Hay una separación aquí, ¿vale? Este es técnicamente el primero, pero de verdad. O sea, y gira en torno así. Pero cuando he venido hacia acá estaba todo nuevo. Bueno, de hecho está todo nuevo ahora, ¿no? Así que me he pensado que esto sería en el pasado.
Pero está separado por una línea. Vale, sentido horario. ¿Es el mismo sitio lo que aparece? Es el mismo sitio lo que aparece, vale. Bueno, son momentos fijados en el tiempo. Este parece el abismo en el que fuimos la otra vez. Bueno, al que fuimos la otra vez. Ahí. There's nothing here at all. Es el abismo. What a creepy space. Bueno, otro abismo. It has the feel of the abyss. Sí. But where are the opponents? A ver. Creo que son mis recuerdos. Your memory of what? De la era de Caenria, supongo. Este vacío es el poder del abismo. The abyss? So, this place is created purely based on your memory? Sí, porque siempre recordaré lo que me arrebató este lugar. Que el abismo me arrebató a mi hermana. Queda más dramático lo primero. Cada vez que aparece sucede algo malo. El propósito de mi viaje es encontrarte, seguir adelante, imaginando cada día. Que cada día de mañana lo haré. Tengo que sacarlos de aquí, hallaré la salida y luego encontraré el tesoro perdido. El tesoro perdido es ella. Sí es. Bueno, era. Ya sabemos que es nuestra memoria, ¿no? Así que... Voz. Sigue a tu hermana. ¿Qué tal? Ahora la brújula es más pequeña. Están todos. Están todos. Parece la brújula, ¿no? Sí, ahí está. In the other spaces, the fantastic compass was always partially buried in the ground. But this one is lying flat. Gigantal. Sí, sí. ¿Lo has visto? Qué raro. Oh, she was just a figment of your imagination? So, she appeared as an illusion because you miss her so much, huh? Puedo sentir que ella no está aquí. Acabo de darme cuenta de que la llamen brújula tiene bastante más sentido viendo que va hacia momentos sellados en el tiempo. No funciona como un reloj que, bueno, solo que están midiendo el tiempo, ¿no? O sea, va a momentos, o sea, lugares concretos del espacio y el tiempo, supongo. Puedo sentir que ya no está aquí. Así que por eso se llama compás. Al menos encontramos esto. Yanfei, are you sure this is the fantastic compass you're looking for? No, aunque no lo sea, es bastante pequeña, así que es la única que se podría llevar. Yelan, what is it? From the design and build, this fantastic compass looks extremely similar to the catalysts used by my clan. I just need to do this, and... Someone's used this before. There may be a hidden message inside. Let's get out of here and find somewhere safer. Venga. Anda. All right, here we'll be fine. Take a moment to catch your breath while I try to unlock the fantastic compass. Podemos hablar con ella. Within yin and yang, among the 5 regions, water, fire, wind, and thunder cycle like the seasons. Grasp the 7 heavens from the ground. Open wide the 3 gates. All the worlds within reach. Ah, sí. Es verdad, claro, bueno. Now that I've found the fantastic compass, my work here is done. But if the bosacious we saw was just an illusion, will we really be able to take anything we find here back to the outside world? No, lo intentamos y si fallamos pues no pasa nada, ¿no? Tampoco tanto. Estoy pensando que vamos con los elementos de los Yaksha, ¿no? O sea, yo voy con Electro, ahí está Nemo, esta es agua, este es fuego, bueno, Yanfei es fuego. ¿Quién nos falta? No se me ocurre quién falta. Es que está siendo súper obvio probablemente, pero es que no me sale ahora el elemento que falta. Bosacious was the leader of the 5 Yakshas under Rex Lapis's command. He could control electro energy. Unlike me, he was both a formidable warrior and a talented commander. Geo. Ah, sí. Vale, tiene sentido.
Es verdad que Xiao no tiene madera de líder, pero eso no significa que no sea bueno luchando. Podemos volver. Puedo salir en cualquier momento haciendo así, ¿eh? O sea, no hay ningún problema con que venga para acá. No tengo que volver hacia la salida. Pero quería venir aquí a ver si había algo. Me parece, ¿no? Puedo llegar hasta el final del camino. Me caigo. Vale. Bueno, también funciona. Vale, nada, no hay nada más. Well, well. This is not what I was expecting. ¿Qué ocurre? Cuéntame. Oh, seems like you've made a new discovery. Ah, coño, Geo es... ¿cómo se llama? Ito está aquí fuera. Ahora sí que seremos todos. Vale. Uf, me está dando pereza leerlo. No, venga, venga. Puedo. Me llamo Bojang. Aquí dejo escrito todo cuanto sé para que las futuras generaciones puedan ver y aprender de mi experiencia. Mi hermano Rongzhao y yo, siguiendo las órdenes de las 7 estrellas, tomamos la brújula fantástica y acudimos en auxilio de la Geoarmada. Pero las bestias de este lugar son increíblemente poderosas, pero... Eso. Y nuestro equipo sufrió numerosas bajas. De no haber sido por la ayuda del Yaksha, estoy seguro de que mi hermano y yo también habríamos perdido la vida en este lugar. El Yaksha tiene 4 brazos y se comporta como si estuviera loco. Ni siquiera es capaz de recordar su propio nombre. Ah, por eso no lo decía, ¿no? Cuando pierde la cabeza se refiere a los de su alrededor con nombres como Alatus o Menogias. Su maestría del elemento electro y su imponente aspecto le confieren la apariencia de un gran héroe. Luchamos a su lado contra las bestias durante 10 largos días, hasta que por fin logramos abrirnos paso. Mensaje número 3. Nada. Mensaje número 4. Mensaje número 4. Perdón. Así como la serpiente se somete por el cuello, todas estas bestias también tienen una debilidad. Una vez que el Yaksha averiguó cuáles eran, ideó un plan de ataque. Eso de que la serpiente se somete por el cuello no es como lo más obvio. Quiero decir, la serpiente es todo cuello. O sea, es como, ¿dónde vas a someterla si no? Si es que solo puedes someterla por el cuello. O sea, no había otro sitio, ¿no? Perdón. En nuestro último enfrentamiento, la superficie de la Sima resultó dañada y descubrimos que la entrada a un enorme y misterioso palacio escondido en las profundidades del subsuelo. Esto es lo que vimos en la misión de Dainslave, ¿no? No obstante, nos percatamos de que los monstruos parecían volverse más débiles cuanto más se acercaban al palacio. Así que suponemos que el subsuelo alberga un gran poder capaz de contener las criaturas de Caenria. Bueno, que esto era la fuente aquella misteriosa. Desgraciadas bajas, debemos poner fin a esta lucha lo antes posible. Rongzhao y yo hemos acordado que yo me llevaría la brújula fantástica y que el Yaksha y yo guiaríamos a un grupo de soldados de la Geoarmada hasta el palacio subterráneo, en cuyo lugar más profundo atraeremos a las bestias. Después, el Yaksha y yo crearemos un sello desde el interior y Rongzhao nos ayudará. Teniendo en cuenta que estaba ya bastante mal de la cabeza el coleguilla este, que no me acuerdo cómo se llama, el Yaksha, ¿vale? Me sorprende que pudiesen idear un plan junto con él, o sea, en colaboración con él. Rongzhao nos ayudará desde el exterior para asegurarnos de que resista. Si lo conseguimos, habremos asegurado el frente de batalla en la cima. El problema es que tanto yo mismo como el Yaksha y los soldados de la Geoarmada quedaremos atrapados dentro del palacio. Es un precio que vale la pena pagar. No estoy seguro de si el sello este del que habla desde el interior y el exterior sería el sello del pilar, ¿vale? Desde el interior. Y desde el exterior, ¿vale? Que haría Rongzhao sería el de las piedras estas que estaba, bueno, el que estaba sellando la cima desde fuera, ¿no? El sello de las 7 estrellas, como se llame. Tras investigar día y noche, los soldados pudieron confirmar que el poder de las bestias se veía limitado al entrar en el palacio subterráneo. Era como si una especie de fuerza las estuviera corroyendo. Yaksha, eso, Yaksha. No sé hablar. Es que Yaksha suena mejor, ¿no? Más fácil de pronunciar. Shka. Tras investigar día y noche, los soldados pudieron confirmar que el poder de las bestias se veía limitado. Algunos de los soldados
que resultaron heridos en la batalla murieron y otros se separaron del resto en un descuido y nunca más regresaron. Pero ¿qué hay de las bestias? ¿También desaparecerán aquí? No sé. En Liyue, el Yaksha y yo... ¿Veis? Queda como raro. El Yaksha y yo somos los únicos supervivientes que han sido testigos de los extraños fenómenos ocurridos dentro del palacio. No sé cuánto tiempo ha pasado. El Yaksha está gravemente herido y ha perdido la cordura. No creo que le quede mucho tiempo. Yo aún tengo la mente clara, aunque siento como si la niebla turbara mis pensamientos poco a poco. He perdido la cuenta de los días que llevo aquí abajo. El Yaksha me ha pedido que abandone este lugar y regrese a la superficie. Parece que ha olvidado que este fue el destino que nosotros mismos escogimos. Bueno, se lo ha pedido, no se lo ha ordenado. El palacio subterráneo se comporta casi como si de un ser vivo se tratara. Primero en el suelo se abrió una brecha, saltamos a su interior para luchar, pero ya entonces me percaté de que la brecha se estaba cerrando. No puedo decir que hiciéramos mal, era nuestra única opción en aquel momento. Aunque golpeáramos la brecha se recompondría lentamente. Bueno, a veces costaba distinguir si era lento o rápidamente. Es posible que cuando dañamos la superficie durante la batalla, lo que dañamos fuese una especie de coraza que protege este lugar. Está describiendo un poco también el cómo hemos llegado nosotros aquí, supongo, porque nosotros hemos llegado rompiendo la coraza, pero a través de el pilar, ¿vale? El pilar este, el nail, el sky nail, como se llame, ¿vale? El pilar este de Celestia. Ay, ¿cómo se llama? De la ruler, es que no me sale el nombre. De la diosa de la justicia esta, ¿cómo se llama? Ay... Quién sabe, tal vez nos hayamos adentrado sin saberlo en las entrañas de un gigantesco monstruo y estemos siendo engullidos lentamente por él. Creo que por fin hemos acabado con las últimas de estas malditas criaturas. He recorrido este lugar de punta a punta, de una punta u otra, y no he hallado salida alguna. El Yaksha ha caído. Solo quedo yo en pie. Veo a mi familia, a mi mujer y a mi hija. Vienen hacia mí, pero acaban pasando de largo y desapareciendo. Esto es la parte en la que estábamos con el Traveler y tal, ¿no? He de estar perdiendo la cabeza, si no, ¿cómo podría ver a mi familia que está en Liyue? Quiero volver a casa, pero ¿cómo voy a salir de aquí? Roxao, a veces maldigo el hecho de que no fueras tú el que sufriera en agonía, pero como tu hermano mayor me alegro de que hayas sobrevivido. Estoy tan cansado, no puedo ni pensar. Me sorprende que haya aguantado tan bien con su cordura. Pero, bueno. Dios, qué largo. Eso dijo ella. All this information. It was left by your ancestor? Hundreds of years ago, two of my ancestors, brothers, were gifted the fantastic compass by someone of great importance. They brought this device to the chasm and joined the war against the monsters of Khanun. Ah, ahora me hace un resumen, vale. Pues ¿para qué lo he leído? One of them made it back, minus his sanity. Karma. Correct. One possibility is that when they fought alongside Bosacius, they were tainted by his karma. Neither of them had visions, so they wouldn't have been able to resist its effects for very long. From reading through this, it sounds like Boyang ended up staying here for good too. Me preocupa que no haya cuerpo. Well, this is just wonderful. 500 años no son That's it. tanto There's tiempo. no way out. Aún debería quedar algo. ¡Oh! Eso ha parecido bastante a propósito, sinceramente. What was that? I got it! I just had a thought. Give me a second. I just need to double check. Han puesto una escena solo para... Bueno, a ver, supongo que para que Paimon haya tirado esta mierda al suelo. Han puesto una escena solo para que a Yanfei se le ocurra una idea. Rollo, para que se le ponga una bombilla encima de la cabeza y haga... I got it. Es en serio. Han gastado presupuesto para esto. ¿Qué cojones? Bueno, venga, perdón. Se le ha ocurrido algo. Se me había emocionado, yo también, ¿qué cojones?
Ha tenido un flashback. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Traveler, I just realized something. Okay, so on my way here, Está muy I was emocionada, studying the will Yanfei. the whole time, but I didn't give any thought to the book that the will was inside of. I don't know it verbatim, but I have read it before. The gist of the story goes like this. Millennia ago, an Adeptus made a magic device to seal away evil monsters. Later, he made good friends with a human and gave the device to him to use as a catalyst. A few years later, great demons haunted the mountains. The mortal and the Adeptus joined forces to exorcise them using the same device. And that's not all. The book also says this. When mortal and Adepti powers are combined, one can move the heavens and shake the earth. This contraption is proof that mortals and Adepti may coexist, that there is unity between heaven and humanity. I have both Adepti and human lineage. Maybe my power can work. Y ya está. Pensaba que íbamos a tener que unir nuestros poderes, pero esto es más cutre todavía. Bueno, vale. Pensaba que iba a ser el poder de la amistad, pero bueno. Bueno, venga, poder de la amistad, venga. A ver, todos juntos, vamos a salir de aquí porque somos súper amigos. By heaven's might and the gods of the 5 regions, Yaksha and mortal together take this contraption in hand. That's their voices from when they made the seal. Bosacius and my ancestor. They sealed off this space at the top together. Una cosa, ¿qué es lo que están sellando? ¿Sigue teniendo que estar sellado? No, ¿no? O sea, los monstruos aquellos ya están muertos, me imagino. Ese cristal gigante que vi en el fondo de la Sima. Recuerdo cuando golpeó a la serpiente de la ruina. Parece que había una fuerza que se oponía. ¿Acaso esa fuerza retrasó el despertar de este espacio que ahora nos ha devorado? No hemos visto ningún monstruo del abismo que está por aquí. Está todo conectado. Everyone, let's go back and meet up with Ito and Shinobu. I have a suggestion to make. Paimon can barely move anymore. Oh, why can't we get out of here? Paimon doesn't want to die. Paimon wants to stay with you. Paimon, just hang in there, okay? Vale, ¿qué tal si te callas y así conseguimos salir de aquí, Paimon? Let's go. No, supongo que hay que darle las gracias porque ha tirado el aparato al suelo. No sé, supongo. No entiendo muy bien a qué se ha referido con el... Con lo del pilar. Que lo ha retrasado. Había una fuerza oponiéndose. ¿Se está refiriendo de que el sello es la fuerza que se estaba oponiendo al pilar? Que por eso no funcionó cuando le pegué yo. Y solo cuando le pegó Yelan después. Porque había una fuerza oponiéndose. O sea, por eso necesitaba 2 toques. Que bueno, en los de los Fatui, en los libros de los Fatui, las notas, decía que había que darle 2 veces, ¿vale? Igualmente. Pero claro, ya yo no sé si se está refiriendo al pilar o a lo otro, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso. No entiendo por qué intentan justificar que el evento, que la misión de historia esta sea ahora con eso, con lo de que se estaba retrasando porque había una fuerza oponiéndose. O sea, lo están intentando justificar y realmente no necesita justificación ninguna, así que no sé. Cookie. Shinobu, Ito, we're back. ¿Cómo está Ito? He must be exhausted. Está agotadito. Still hasn't woken up yet. But he's not in any serious danger, so don't worry. What about you guys? You found something, didn't you? It's written on your faces. But whatever it is, it's bad news, isn't it? No sé si son malas noticias, la verdad. We found the fantastic compass. The previous owner left a message inside, and from the looks of it, there really is no way out of this space after all. What? Pues acabamos de descubrir cómo salir de aquí. Seems like the previous owner was stuck here forever too. Pero sí. Shoot. A ver. No, creo que te estás confundiendo, Yelan. El anterior dueño de la brújula se quedó atrapado aquí, primero porque quería mantener sellado aquí a los monstruos, y segundo porque el Yashka, con el que necesitaba juntar poder, ¿no? De humanos y Yaksha juntos, ¿no?
se había muerto antes de poder hacer nada. Pero bueno, en fin. Porque esto es mala noticia. Si ha dicho que tenemos que juntar el poder de un Adeptus y de un humano. Tenemos 2 Adeptus y 3 humanos. ¿Cuál es el problema? O sea, no es un problema esto, ¿no? This isn't over yet. Listen to me. Just now, I tried channeling my power Ah, into que the Yelan fantastic simplemente lo ha compass, ignorado para que lo and it diga ahora responded. Yanfei, vale, ok. But all that did was activate the records from when the seal was created. Right, but the issue wasn't with the compass. It was with the method. Y un Oni. Sí, bueno, es que el Oni está Remember cansaete, no, when tampoco es mortal para de and ponerse ahora a adepti powers decirle are que... combined, one can move the heavens and shake the earth. Ah, y el torete, el Only torete, el when a torete. mortal and an adeptus combine their powers can the fantastic compass be fully activated. I'm a mix of human and adeptus, so the fact that the fantastic compass responded to me shows that the system is still functional. Lucky for us, we also happen to have a full adeptus and a human with training in the magic arts. Ah, no valgo yo. So that's what was going through your head. Necesitas que Xiao y Yelan una su fuerza. Madre mía, qué raro suena. So, an Adeptus and a human need to channel their power at the same time? Yes, if my guess is correct, then when both of you put your full power into the fantastic compass, we should be able to completely reactivate it, maybe even reverse it. Last time, it was used to seal the intersection between this place and the chasm. If we can reverse it, then we're home free. Bien. So there's still hope? You bet. Venga. Pues dale. Your idea seems reasonable. Okay. Venga. Well, let's all take a quick break. We'll give this thing a try once we're ready. Qué miedo me dan los putos descansos, te lo prometo. Cada vez que alguien dice algo de descanso, me pienso que voy a tener que esperar un día más para la siguiente misión. I'm so nervous. No tengas miedo, va a funcionar. Sí, a menos que cuando la hayas tirado se haya roto, pues debería funcionar. Yelan, Xiao, how are we looking? I'm all set. I'm ready. Venga. Oh, but Yanfei, there's one thing you might need to mentally prepare yourself for. I'm afraid you probably won't be able to take the fantastic compass out of here. From what I can tell, everything within this domain is the result of disordered space-time and memories. We all came here for different purposes, and everything that's happened here has been in response to our own imaginations and conjecture. Terrifying, but also a miracle. This space, well, it's more than just a space. Whether there's some kind of higher power at work here, I don't know, but the whole time, it's been reading our minds and responding to us in the form of illusions. Also, according to the history of the chasm, this place must have existed for a very long time. What could have created it? Por como le está diciendo, este sitio es caótico, no porque tenga una naturaleza caótica como el abismo, sino porque es nuestra culpa, porque todos venimos de lados diferentes, eso. Recuerdo haber visto una serpiente gigante a las afueras de este lugar. Oh, that. Yeah, I was there too. Wait a second. It was you that shot that arrow? Who else did you think it was? Cuando el cristal atacó a la serpiente gigante, ¿tiene alguna relación sobre el hecho de que el suelo se abriera? That snake is probably a remnant of Conrion's civilization, and crystals are highly effective against it. Maybe there was some sort of opposing reaction between those two forces? Eso es lo que pensó, vale, eso es lo que pensó el Traveler, ok. If so, I'm extremely sorry, everyone. It looks like I might be the one responsible for all of this. A ver, yo le pegué la primera hostia. Just trying to help Para us empezar. solve the problem. You're definitely not to blame for what happened. If you say so. You Venga. could almost liken this bizarre space to a living being that throws all kinds of hallucinations at us to deceive us. Everyone we've seen here, and all the paths we've walked, it all ceased to exist 500 years ago. Additionally, most of the things here are static. So if we really do manage to escape, then once time starts moving normally again, the fantastic compass will likely disappear.
That's actually what I think too. That's precisely why it's such a miracle that we even found the fantastic compass to begin with. Bueno, pues vamos a This perder... whole thing feels like we're breaking free from our shackles using a spear that by rights should not exist. This Vamos is a a perder la long shot, brujulita. but it may be our last chance. So, whose wish was it that summoned this device? Tal vez fuimos todos nosotros. Sí, me imagino que todos estamos un poco implicados en que apareciese la puta brújula, sí. Perhaps it was. But maybe there's another reason. Your incredibly strong commitment to your search. Aww. It's a shame that we couldn't find your family. But if they were here, I'm sure they'd want nothing more than to see you being rescued from this place. Ha sido gracias a mí, Dab. I gotta say, it does intrigue me, the way we all ended up here together. If this is fate, then let's grab it in our hands and turn it around. Venga. ¿Quieres poner tu poderito en la brújula de los cojones que me estoy aburriendo un poco? Traveler, take care of Paimon. Venga. Yanfei, you might need to come closer to me when the time comes. Sure. Venga, está bien. Gasp. Este era. A 20 FPS, ¿qué coño? Stars align, bestow your light. Evil purged by thunder's might. Spirit curbed, pneuma surge. By dictum divine, heed these words. Do as I command. Aha! The fantastic compass is an amplifier. Maintain No, this ya he dicho que es un level, catalizador and we hace may tiempo, stand coño. a chance. I will maintain the energy flow. Understood. Everyone, stand back. I shall hold the line by sealing the surface. As Yakshas, we must fight for this world. General Alatus, falling in! Ah, han hecho un puto ascensor, literalmente, vale. Perdón, perdón. Watch out! Pues menos mal. This trip may be dangerous, yet you insist on going. I have guarded this place for several hundred years. Dementores sí, básicamente. Only to seek the nameless Yaksha. Do I request your approval? Era papi. Sí, ha ido a por papi a pedirle permiso para venir. Alguien viene desde abajo, parece, ¿eh? Venga, hazlo por el poder de la amistad, coleguita. ¿Te gusta la peli? Necesita mi poderito ahora mismo, Can't ¿verdad? keep this up. Your strength won't last. No, mal, 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 mal.
¡Ah! Ha venido papi a salvarle. No lo iba a dejar ahí. Es que... Ha venido papi a salvarle. Qué bonito. No me ha molado lo que has hecho, colega. Vamos a regañarle, ¿no? Close. I thought you were gonna get left behind. I'm so glad you're okay. That was terrifying. I know what you were thinking, but... Never mind. I know I can't talk you out of a mindset that's been built up over a lifetime. No, yo creo que sí. Yo creo que el problema es precisamente que no queremos regañarle. Going to reach an agreement over the final strategy. But in the end, it was thanks to you that we managed to escape. So, thank you for saving us. ¿Puedo regañarle yo? No. I could not have done this on my strength alone. Así que gracias a ti también, Yelan. Don't mention it. It looks like everyone got out unscathed, but you all look pretty exhausted. Rest up. There's no hurry to move on from here. So, like, arruinaron mi As for me, suicidio, digo, I'm sacrificio. gonna Sí, check the más area o for any menos. unusual activity. No me da la gana, tendría que ponerme yo a regañarle. Paimon didn't even get to say thank you. Cuanto menos hables mejor, Paimon. Maybe Yelan really doesn't believe she made a contribution. It seems like she's convinced Xiao saved us all, including her, and she doesn't know what to say to that. And since it's not easy to persuade Xiao of anything, maybe Yelan's just given up trying to talk to him. Xiao, she's criticizing you. Normal. I'm not. Sí, 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 sí que lo You está. speak only the truth. I have no quarrel with that. I will keep your words in mind. Me parece que has logrado convencerlo un poco. No, la verdad es que no lo creo. No, 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 le hace falta más regañito, ¿eh? De hecho, tendría que haber venido tendría que haber saltado Zhongli, pegar un lanzazo contra el suelo y decir, ¿qué? ¿Tú qué? ¿Qué intentaba, eh? ¿Qué intentaba? Really? Well, that's great. I count that as quite an achievement. Extraño ahí. Es que estaba It was a durmiendo. perilous situation we were Es que faced with el underground, pobre and it took tenía every sueño. single one of us for any of us to make it out alive. I feel lucky that we didn't lose anyone along the way. Tenía sueñito. Hey, so Ballchecker still hasn't woken up yet. Ahí está. Surely he's not gonna stay asleep forever. Imposible, ¿eh? Imposible. No se va a quedar... No, mira, justamente hablan de él. Let's go check on him. Venga. I slept like a rock. Good times. Huh? What you doing? What's going on? Why are you looking at me like that? Are you in any pain? Qué padre, está perfecto. Míralo. Las siestas se ha pegado. The head? What about it? Is there any brain damage from the impact? Brain damage? You need to tell us if you're not feeling well. You weren't that bright to begin with, so if we add brain damage to the equation... Oh, brother. Paimon, cállate la What are you boca. guys talking about? I'm fine. I had an epic power nap, and now I feel like a million more. Huh. I feel like I'm forgetting something, though. Oh, yeah! Wait, weren't we underground? How did we get back up here? Con It's a mucho long poder de la story. amistad. We'll fill you in later. Ito, we're indebted to you, Shinobu, and Ushi. We couldn't have escaped this predicament without your help. Una cosilla. ¿Qué ha hecho el torito? O sea, que yo entiendo que el twerking y tal ayuda moralmente, ¿vale? Moralmente está como muy arriba. Pero... ¿Qué ha hecho? O sea, ¿ha hecho algo? No ha hecho nada, ¿verdad? El toro ha estado ahí dando apoyo moral con el twerking. Ahí ha dado... Bom, 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 bom. No, o sea, es lo único que ha hecho, ¿verdad? I'm the reason you all got caught up in this. Please accept my apologies, and let me find some way to compensate you for the trouble. Bah, crazy talk. You helped us first. Of course we're gonna return the favor. Hey, if it weren't for you, we'd still be in a Liyue jail cell right now. That's not quite correct. You'd be in jail, not me. Bueno. Good point. Well, okay then. How about this?
to celebrate our newfound friendships, how about you let me take you to Liyue Harbor for some sightseeing and a proper meal? A comer. I like the sound of that. Now that you mention it, whew, I am famished. Oh, I can barely walk here. I'm hungry too, Senpai. Why don't we head straight over? Venga. Paimon too! Paimon wants to come too! Tenemos otros asuntos que resolver. Hay que regañar a Xiao. Fine. All right, well, I promise I'll take good care of your friends from Inazuma. Take it easy, okay? What we just went through was a lot. Ay, sí, ha sido duro para todos. Pues menos mal, la verdad, porque me pensaba que de verdad íbamos a irnos ahora a comer como amiguitos para alargarlo un poco más. Pero bueno, venga, ha sido duro para todos. Oh, wait. Yelan left already. I was gonna treat her to some tea. But I'll take this to mean we're square. Mo, 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 mo. Oh, yeah? Is that right? Wow. Okay, I'll let him know. Traveler, Flying Lavender Melon, Ushi has a couple words he'd like you to pass on. Ha sido bastantes palabras. What? Oh, I want to hear this. Venga. Me too. Count me in. Good idea! Let's do that! ¿Por qué no me han dicho? Bueno, vale. Paimon never would have guessed that Ushi was so gentle and thoughtful. Never judge a bull by its cover, huh? Sometimes the profoundest truths can also be the simplest. ¿En serio van a...? Ushi's words may well come in handy. ¿En serio no me van a decir lo que cojones es? Just leave it to us. Es una broma, ¿no? All right, Ito, Shinobu, Ushi, let's go. Oh yeah! Grub time! See you next time. ¡Que me digáis qué cojones ha dicho! ¿Qué ha dicho el toro? ¿Qué coño ha dicho? No me jodas que no me van a decir lo que era. No será verdad. Espero que no sea verdad. Bueno, a ver, tengo que regañar a Xiao. Venga, no me van a decir de verdad lo que he dicho. Finished taking care of business? Oh, there wasn't any business. We were just saying goodbye to our Hijo de la chingada. Sí. You're still here. I saw the two Inazumans leave with Yenfei, heading towards Liyue Inazumans Harbor. lo ha llamado. En fin. Aren't you going with them? We still had some stuff we wanted to say to Xiao. A ti no, tú te puedes ir. I figured as much. I've checked the area. Nothing strikes me as out of the ordinary. Looks like this chapter has come to a close. Now, I just Foreshadowing. need to take care of the confidentiality issues. Let's hope our friends from overseas can keep their mouths shut. For their own sakes. Si no, ¿qué vas a hacer? Irte a Inazuma a matarle. Got it? We'll make sure they don't say anything. Please don't hurt them. Oh, A veces eres cruel, Yelan. A veces. Bueno. you figured me out, huh? All right, I'll quit pulling your leg. Everyone really rose to the occasion this time. I won't ever forget what we went through. Where could that strange space have come from? And how has it existed down there undetected for so many years? I have to investigate this further. I have a feeling that whatever lies behind all this runs deep. Maybe so deep that no one can be allowed to know. Also, I think someone helped us out at the last minute. They did a good deed, of course, but somehow I couldn't tell anything about them. It must have been someone of great importance. Anyway, these questions Parece que will have Xiao to wait sabe for algo. another Está esperando a time. que se vaya I para have some decirnos algo. follow-up work to do and reports to make. So it's back to Liyue Harbor for me. See you when I see you. Bye, Yelan. Muy bien. Xiao, te Knew I toca. was waiting for you. Sí, era muy obvio. Sí, es que normalmente se hubiese teletransportado. There's somewhere I want to go. If you have the time, you can join me. Where is it? A place that has to do with the Yakshas. La tumba. Supongo.
A ver. Esta es la... Aquí es donde está Pervases, ¿no? Era por aquí. Bueno, vamos a verlo. Hijos de la chingada. Ay. No, no es exactamente por aquí, era para el otro lado. Nos invita a salir. Eso es nuevo, sí. Ah, pues mira, sí. You mean back when we were underground? ¿Qué descubriste? It's hard to put into words. Seeing Bosacius gave me the false impression that I'd traveled back into the past. You could dress up the Yaksha's life and call us valiant warriors, veterans of war. But the truth is, we are slaughterers and nothing more. For Bosacius, perhaps dying in the heat of a great battle was no tragedy. And perhaps the same is true for me. After living so long, to die in the act of saving others would not have been a terrible thing. A eso venía el patético intento de suicidarte en el ascensor ese. A eso venía. Sabes que no es verdad. So maybe these thoughts are my own form of insanity. Hey, don't say that. Hay algo que tenemos que contarte. Oh yeah, Ushi wanted us to tell you. Por fin. Very important. Menos mal. Ushi said he has the power to exorcise demons, so people use him to fend them off. But after he met Ito, he's never left his side. He also said that he doesn't have any grand philosophies. He just thinks we should spend our lives around the people who make us happiest. Maybe there aren't so many rules about how we should or shouldn't live our lives in this world after all. So, he hopes you can come to understand that even though the power of a Yaksha may be harmful to other people, it doesn't mean you shouldn't hang out with them. Esta frase es muy bonita cuando pienso que la ha dicho el Torito. Pero el que la diga Paimon me la rompe un poco. Joder. Es que cuando pienso que lo ha dicho el Torete ahí, tope de amable, ahí intentando mirarle a los ojos, dice, a mí también me usaban porque era como un talismán de mierda, pero prefiero estar con mi coleguilla haciendo twerking. Se me hace más bonito, pero es que luego lo dice Paimon y pierde un poco la gracia. Siempre tendrás a alguien a tu lado en quien confiar. Yep, like people with visions. They have more resistance against your power, right? And, well, anyway, there's loads of people out there who really care about you. A ver, yo no tengo visión, ¿no? Suddenly you sound a lot like Bosacius and the others. ¿Y eso? They used to talk about how they hoped to live a mortal's life once the world was at peace. I think I was the only one who didn't think that way. The Bosacius recorded in the Fantastic Compass had lost his sanity. He addressed the people around him as Alatus, Menogius, and others. Él ha dicho lo mismo These are antes the en el names of the ascensor 5 también, ¿eh? Yakshas. I am Alatus, and Menogius is General Capisis. The others are Bonanis, or General Chisapis, and Indarius, or General Musatis. Vean nombres de mierda, te lo prometo. 5 of us, Yakshas, the Guardian Adepti. Bosacius and Yelan's ancestors stayed underground to the end. So that space must have read their minds in their last moments as they approached death. Yelan was right in everything she said. Both of our proposals had their drawbacks, and both were sensible suggestions. But the power of that space was far beyond all of us. I couldn't have done all I did without everyone's help. Even in the final moments, it took every bit of my power to break free from that place. Well, Paimon still thinks you were amazing. Yenfei and Yelan are correct. I always prepare for the worst-case scenario. This mindset is deeply rooted in me. Even so, it was the most optimistic solution I could think of. Prepararse para el peor escenario no es algo malo. El problema es estar pensando que es el único. I don't think I would have been able to escape. Así que fue el pobre de Zongli, ¿no? In the end, I still had to burden another. But that's how it should be, right?
you've known Zhongli, Rex Lapis, for such a long time. And you've helped him before, so he helped you back. What's the big deal? Es su papi. Ahora le da un poquito de vergüenza porque su papi no... O sea, porque su papi la ha tenido que ayudar, ¿no? Pero poco más, ¿no? Perhaps. In the moment that we escaped from that space, I could sense what was left of Bosacius's memory. If I had to say what I gained from this trip, I think that would be it. Que yo también lo sentí, sí, bueno, le dolió la cabeza durante un momentito en el ascensor, ¿no? It's good that one more person will remember him. Si las teorías son ciertas, el Traveler trata de... Bueno, su pena existencia es eso, recordarlo todo. Brother Yaksha, you're confused again. I've told you countless times, I am Boyoung, a thaumaturge who fought with you in the chasm. Boyoung? Boyoung? You are Boyoung, but who am I? Believe me, I want to know as much as you do. Here we are, the two who agreed to stay here together, and I can't even call you by your name. It's a shame. Stay here? No. No, you have to leave. Nonsense, Brother Yaksha. We're down here for good now. Don't you remember? It's too late to have regrets. The seal can't be broken. The seal. Ah, yes. I'm a Yaksha who came here to fight. Brother, are you okay? Look at the state of me. I don't think I've got long now. We're the only two left. Don't go dying on me. You know, today I saw my family down here. Clear as day. What do you think? Am I losing my mind now too? Boyoung, do you want to go home? I made my decision to leave Zhongzhou up on the surface. I obviously... Of course I want to go home. I must have family too. You mean brothers and sisters? I'm sure you do. Brothers and sisters. Y papi. Yes, but who am I? And where is my family? Brother, what's wrong? Hang in there. It's just you and me. Don't die before me. Alatus, is that you? Who's Alatus? Your memory's going again. I'm sorry. You all have to see me in this state. Brother! Look, there's someone over there. Who are they? They're my... I remember now. I know you. My brothers and sisters have come for me, Boyoung. You're awake? At least tell me your name. Brother Bosacius. Hey, Bosacius. Bosacius. I am Bosacius, and my destiny is to make the ultimate sacrifice. I've said so much today, but I don't need to hold back as much when I talk to you. Have you ever had a moment where you felt like you were aware of your destiny? The potential of life? The approach of death? Whatever it might have been. Esto es lo que han By now, recordado los dos.
I have accepted that destiny is the one disaster that the Yaksha know most keenly of all. We are destined to misery. And yet, we have no fear. No me parece que eso sea verdad, la verdad. No me parece que no tengan miedo. O sea, para nada. O sea, más aún después de la escena del hermano. O sea, pero ni lo más mínimo. Tenían bastante miedo de que le viesen... De que sus hermanitos les viese así. Débil. O como sea. De verdad está bien que me cuentes esto. It matters not. Rex Lapis had said that you are a witness. It is right that the events of the world are relayed to you. Bonanis, Menogius, and Indarius all perished, and only Bosacius's fate was unknown. This has always stung my heart like a thorn. That is why I went to the chasm, despite being fully aware of the danger. Now that I know what happened in the chasm back then, I can finally put this matter to rest. Before we left that place, I picked up a stone. I thought if I could take it out with me, I would place it in the temple to Pervases in memory of Bosacius. Unfortunately, the stone did not survive. Pervases died in the Archon War thousands of years ago. He was younger than us. And Bosacius was very sad when he passed. Too many Yakshas have become casualties of battle. We are like a flock of birds, scattered to the four corners of the world. And in the end, as Bonanis said, it's rare for a Yaksha to find repose for their soul. Bosacius, Boyang, and all those soldiers. No digas eso, todos ellos son héroes. No estoy seguro de si eso es algo reconfortante o no. O sea, me imagino que lo único reconfortante podría ser es que ellos son los que eligieron quedarse ahí, supongo. Aunque, bueno, a uno se lo llevará a la locura, ¿no? Heroes. I like that word. Maybe the world will never be free of disaster. But there is good in the world, too. Even the darkest hearts have room for those they cherish. I accept your advice. From this day on, heroes will always look out for each other. ¡Oh! ¡Hemos completado la misión! Vale. Ya solo queda la misión de Yelan por hacer. Bueno, aún tengo que hacer la parte del evento, ¿no? Pero bueno, eso... Es que es más secundario, parece. Quiero ver dónde. ¿Vale? Es todo bastante igual en cuanto a... En cuanto a cosas de esto, ¿cómo se llama? En cuanto a... Al método del juego, ¿vale? Del minijuego este, solo va a cambiar... Ahí está, solo cambia la zona, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Igualmente, que tengo cosillas que hacer. Y luego seguramente haga la misión de Yelan, ¿vale? Un poco más tarde. Espero que os haya gustado, vamos a dejarlo por aquí. ¡Ay! Y Alem. Chao.